Bienvenidos Superpapás a un episodio más. Hoy platicamos con Mara Alcántara, psicoterapeuta especialista en adicciones, sobre una premisa muy valiosa: las adicciones se previenen en los primeros años de vida. También hablamos sobre la importancia de inculcar en nuestros hijos valores firmes, autoestima, amor propio y más. Un poderoso blindaje para toda la vida. Gracias por estar aquí. ¿Quieres un poquito de té? Ok. Oye, mil gracias por estar aquí. Teníamos esta plática pendiente desde hace... ¿Un año? Si no es que más, Ajá. ¿no? O sea, cuando Javi me platicó de ti, ibas a ser, pues, de las últimas entrevistas de la primera etapa del podcast, que duró yo creo que un poquito más de un año. Creo que tenemos más de 100 episodios. Pero como que me quise enfocar un poquito más en la escritura, como que no tenía la edición profesional que pues ahorita ya tenemos. Entonces lo dejé, o sea, abandoné el podcast un año y la tuya fue una de las pláticas que se quedaron pendientes, que habíamos un poquito planeado. Entonces, pues qué gusto que estés aquí ahora sí para platicar. Al contrario, mil gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme y la verdad es que yo encantada de la vida porque creo que es información muy importante que todos deberíamos de tener. O sea, tanto papás, obviamente, como adolescentes, pero en general como la sociedad, porque es un tema de interés general. Sí, totalmente. Es uno de los temas que más me preocupa, el de las adicciones, el cómo se van desarrollando los niños, los jóvenes. Me preocupa que ahorita pues vemos que las adicciones empiezan a más temprana edad. Pero antes de meternos a eso, quiero felicitarte porque me platicaste que mañana empiezas tu doctorado. Sí, muchas gracias. A ver, platícame un poquito. Estoy súper emocionada. Es un doctorado en psicopatología. Ajá. Bueno, elegí esa temática porque, bueno, pues sigue en la línea, ¿no? De la adicción, por ejemplo, en este caso, porque muchos de los trastornos se desencadenan a partir de una adicción. Muchos otros ya están presentes desde la infancia y en ocasiones no son detectados o posiblemente no son atendidos. La verdad es que como papás, pues lamentablemente también a veces el amor hace que pues nos pongamos como que un antifaz. Es difícil ser objetivo cuando eres papá. Que no aceptemos algunas situaciones o de hecho foquitos rojos, ¿no? Que nos indican que hay un problema y pues lo dejamos pasar, creemos que las cosas se van a componer solitas con el tiempo, con la edad, con la madurez, y pues en ocasiones eso no sucede. Claro. Entonces los adolescentes buscan refugio de no me siento parte de, no me siento bien en el mundo, en una sustancia. Claro. Y entonces más bien ya están tratando de medicar los síntomas de un trastorno que ya tienen con una sustancia y pues obviamente eso después pues va desencadenando una adicción, ¿no? Ese sentirse bien o sentirse parte del mundo pues hace que entonces se desencadene una adicción y pues ya tenemos ahí dos problemas, ¿no? El trastorno de fondo y la adicción, o bien la adicción y después un trastorno. Entonces, que se pueden volver hasta tres, ¿no? Un trastorno previo, la adicción y un trastorno posterior. Correcto. ¿No? Se puede hacer la tormenta perfecta. Ajá, entonces por eso es que pues elegí psicopatología para tener como que pues todo un ¿Cómo se podría decir eso? Para tener las herramientas necesarias para poder atender integralmente a los pacientes, ¿no? Tanto adolescentes como adultos. Oye, y previamente estudiaste psicología. Sí, tengo una licenciatura en psicología y tengo una maestría que es pues en lo que me especializo y es mi día a día, ¿no? En el estudio de las adicciones y pues en realidad mi ejercicio es en el tratamiento de las adicciones. Y a pesar de ser un tema que a todos nos preocupa, es más, creo que no solo a los padres, creo que a todos como sociedad nos preocupa el tema de las adicciones, sabemos muy poco y son situaciones demasiado complejas que cuando atacan a las familias o llegan a las familias, el proceso de aprendizaje es muy difícil. Incluso si tuviste educación previa en ese sentido, como que el reaccionar, el poder ayudar al paciente es muy difícil, ¿no? Entonces esta plática va a ser valiosísima. Oye, platícame, ¿cómo fue que nació esta vocación? Bueno, el tema de adicciones específicamente a mí se me despertó porque tuve una experiencia familiar en donde, porque digo, esto de la adicción, de los consumos, pues no respeta ni edades, ni nivel social, ni económico, ni religiones, cultura, ni religión, todos estamos expuestos. Sí.
Y yo tuve una experiencia familiar cercana en donde quería hacer algo. Okay. Entonces yo era en ese momento solo psicóloga, ¿no? Ok, y te pasó ya grande. Ajá. Okay. Solo psicóloga y yo quería ayudar. Yo quería ayudar, yo quería hacer algo. Lamentablemente no pude hacer nada, me quedé como con esa frustración de si hubiera, yo no sabía mucho del tema. Obviamente ahora me doy cuenta de que tampoco lo hubiera podido ayudar porque justamente tal vez como familiar no tenía las herramientas necesarias y entonces me di a la tarea, ¿no? O sea, dije, ¿y qué se puede hacer? Bueno, pues no nada más hay que enfocarnos en los pacientes. Y creo que uno de los sentimientos, perdón que te interrumpa, creo que uno de los sentimientos pues más fuertes es esa frustración, esa impotencia de querer ayudar y no poder hacerlo. ¿No? Creo que es un común denominador en las familias que han pasado por eso, es esa frustración que es muy triste. Entonces, pues yo dije, pues, ¿de qué manera puedo ayudar? ¿De qué manera? O sea, no nada más ir y decir, échale ganas, o no lo abandones, o peor, ¿no? Muchas personas dicen, abandónalo, déjalo, que toque fondo. Y a veces, lamentablemente, el fondo es la muerte, ¿no? Claro. Entonces, pues no, más bien hay que educar, ¿no? Hay que educar tanto a los consumidores, en este caso, como a las familias, porque la adicción finalmente es una enfermedad sistémica. Hay una teoría, que es la teoría sistémica, que refiere que el paciente consumidor es un síntoma de una enfermedad sistémica, que es una enfermedad de toda la familia. O sea, todos se relacionan de una manera y el paciente consumidor es el paciente que es el síntoma que detona, ¿no? Pero detrás hay un montón de trabajo, porque a veces, aunque el paciente se recupere, y créeme que eso lo veo yo muy continuamente con las familias con las que trabajo, con los pacientes en el centro de rehabilitación, que la familia cree que todos sus problemas se van a solucionar si el paciente deja de consumir. Y en ocasiones el paciente deja de consumir y a veces hay problemas que se van entonces desencadenando. Y te prometo que he escuchado comentarios tales como, era mejor cuando consumía. Claro. Entonces eso es porque pues, las familias no están preparadas para el cambio y a veces la familia completa tampoco está preparada para decir, no, pues yo voy a apoyar, pero solamente quiero apoyar llevando, solamente quiero apoyar acompañando. Yo no tengo que hacer nada, ¿no? Porque yo no estoy consumiendo, claro. Entonces yo no estoy haciendo nada malo. Pero no, o sea, la familia, todos tenemos que generar un cambio para que pues el sistema se regenere y se desarrolle. Claro, porque si no cambia el entorno, si no cambia el ambiente, por más que haya una mejoría, una mejora en la adicción, es muy probable que vuelvan a recaer cuando no cambie el ambiente. Exactamente, y eso es algo que yo, por ejemplo, les digo mucho a mis pacientes que están en el centro internados, ¿no? O sea, que tienen que estar súper conscientes de que cuando salen del centro de rehabilitación, las cosas afuera no cambiaron. Sí. El mundo es el mismo. O sea, que tú estuviste aquí, o es más, cuando estás en un proceso terapéutico, que tú estás en terapia no quiere decir que los demás cambian. Claro. Quiere decir que tú cambias y que tú afrontas de manera distinta. Pero tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu esposa, tus hijos son los mismos. Entonces tú tienes que cambiar, tú tienes que generar ese cambio, tú tienes que generar una respuesta distinta para que las cosas, para que el ambiente, el entorno y la familia en general, claro, pues cambie. Oye, quiero retomar algo que dijiste, el tema de dejarlos tocar fondo. En alguna ocasión, no recuerdo en dónde, pero escuché a alguien que platicaba de su experiencia de adicciones en la familia, que decía que a veces tenemos que aceptar que la persona con adicción así es como decidió morir y que tenemos que respetar eso. ¿Tú irías entonces en contra de esta filosofía? Bueno, mira, lo que pasa es que ese sí es un tema como muy complejo. Aquí entran muchas cosas, ¿no? Entran los derechos humanos. Obviamente cada persona debería de tener la libertad de decidir qué hacer con su vida y cómo llevarla, ¿no? Y existen teorías, por ejemplo, hay una teoría que se llama, que es un modelo de tratamiento que es de reducción de riesgos y daños. Y como su nombre lo dice, reducen el riesgo, que es el riesgo de muerte, el riesgo de enfermedad y el daño.
el daño también, el daño físico, corporal, mental, etcétera, y también el daño al entorno, ¿no? O sea, pero aquí entran pues muchas cosas, ¿no? La política de salud pública, hay muchos elementos que se tienen que tomar en cuenta porque es integrativa y es cuando el paciente decide que no va a dejar de consumir. Okay. O sea, no se quiere morir, pero no quiere tampoco vivir en sobriedad. Okay. Entonces, ahí hay mucho debate porque, pues obviamente yo siempre voy a ver por el bienestar de mi paciente. Entonces, no lo puedo obligar, o sea, no lo puedo orillar vas a vivir en sobriedad, vas a vivir infeliz y vas a hacerlo como yo. No, yo tengo que ayudarlo a que él encuentre la mejor manera de salir adelante, pero siempre perpetuando la vida. Claro. Entonces, si yo tengo un familiar y mi familiar dice, yo me quiero morir así, pues entonces me estoy dando cuenta que hay algo que ya no está funcionando, porque los humanos nacemos con un chip, ¿no? Que vendrían nos orienta, esos otros trastornos, ¿no? Exacto, que nos orienta a la supervivencia. Claro. ¿No? Y como ser vivo, o sea, los bebés, nadie les dice, tienes que hacer esto, pero tienen muchos reflejos y todo que hacen que ellos sobrevivan. ¿Por qué? Porque fuimos creados para la supervivencia. Entonces, si alguien no está enfocándose en la supervivencia, pues ya hay algo mal, ¿no? Sí. Entonces, yo como familiar, pues tengo la responsabilidad de empezar a tomar decisiones. No decisiones sobre su vida, a lo mejor, ni de cómo va a llevar la vida, pero sí decisiones que lo encaminen o que lo dirijan a seguir viviendo. Claro, porque yo coincido contigo. Creo que pues hablar de dejar morir a alguien por una adicción, pues son palabras muy fuertes y yo creo que la familia nunca va a poder tomar esa postura, o por lo menos no en el presente. Exacto. Ya en retrospectiva, quizás sí, ya que termina un proceso que tristemente termina en la muerte, quizás sea más fácil para la familia decir, bueno, pues hubiera pasado antes o no había solución. Pero siempre es muy fácil decirlo en retrospectiva, ¿no? Pero en el momento, cuando tienes al paciente, cuando pues toda la familia está sufriendo por eso, pues lo que menos quieres es que haya todavía más dolor ocasionado por la muerte, ¿no? Claro. Yo creo que también esas palabras se dicen cuando uno siente que ya no hay nada que hacer. O sea, cuando uno también ya se dio por vencido, ¿no? Como familiar. Sí. Pero creo que es importante por eso. Perdón, ¿sí existe ese punto? O sea, ¿tú sí crees que hay un punto de no retorno? Yo he visto muchas familias cansadas. He visto mamás, he visto papás, he visto esposas, hijos, ¿no? Que se cansan y que a veces terminan, pues sí, dándose por vencidos, ¿no? Y yo creo que por eso es importante tener este tipo de pláticas. Por eso es importante, pues dedicarnos a la prevención, ¿no? Y a dar información verídica que esté sustentada en ciencia, ¿no? Porque tenemos que basarnos en algo. Dar la información de que siempre hay algo que hacer, de que hay tratamientos. En ocasiones la gente no se acerca porque no sabe que existen los tratamientos. Y además esperanza, ¿no? O sea, además de tratamientos, sí, yo diría que nunca hay que perder la esperanza. Creo que cuando se pierde eso, las cosas empiezan a empeorar mucho más rápido que cuando nos mantenemos con la esperanza. Exactamente, pero también creo que cuando te acercas al lugar indicado, justamente porque tienes la información necesaria, pues entonces vas a encontrar la esperanza. Claro. Porque vas a encontrar personas que te pueden ayudar, profesionales que te pueden ayudar, porque existimos los profesionales que nos dedicamos a esto. Existen médicos, existen psicólogos, psiquiatras, o sea, personas que están preparadas para poder ayudar a las personas con consumos, y aún existiendo las instituciones, aún existiendo los profesionales, la gente lleva a sus pacientes a lugares en donde solamente los mantienen en abstinencia, a la fuerza y con violencia. Eso obviamente no va a ayudar. No dudo que haya quienes puedan a lo mejor cambiar ahora por miedo, pero pues no es el camino. O sea, existen los profesionales dedicados a la salud, dedicados a cambiar pues el trastorno desde el fondo, ¿no? Entonces yo creo que pues lo importante de poder dar esta información, de poder esparcirla, pues es justo eso, que la gente no pierda la esperanza y no pierda la fe. Perfecto.
Oye, platícame, como mamá, ¿cómo vives esta profesión? ¿Cómo vives esta vocación? En donde ves que pues tienes hijos jóvenes. Pues mira, afortunadamente, pues psicóloga, y que yo hice psicología cuando ya tenía los hijos. Okay. Entonces, mis hijos, podría decirte que como mamá a lo mejor cambiaría cosas, ¿no? Cuando los eduqué y demás. Pero yo creo que... Pero creo que es algo que dirían todos los papás, todos ¿no? los papás. Yo creo que... Cambiar esto. Sí, ahora que ya están grandes y que afortunadamente, por ejemplo, uno tiene 28 años y digo, sí, obviamente se divierte y hace, pero pues afortunadamente no tenemos este tipo de problemas en casa, ¿no? Sí. Oye, perdón, quiero hacer un paréntesis porque uno pensaría que llegando a cierta edad es más difícil caer en adicciones, ¿no? Creemos que estas son tema de adolescencia, de los 20s, pero estaba viendo el otro día una estadística en la que empieza a haber mucho consumo por primera vez en personas de más de 40 años. Entonces, sí. es lo que te decía Bueno, hace ratito. hay una estadística que sí apunta a que entre más joven consumes, más fácil es que termines en una adicción. O sea, porque acuérdate que una adicción no es algo que nazca de la nada. O sea, no es un consumo y ya se volvió adicto. Hay mucha gente que dice, no, ya tomó y ya es alcohólico. O toma y es alcohólico, pero no. Lo que sí creo que es que hay algunas drogas que sí son muy potentes, ¿no? Que dañan muy rápido la química cerebral. Y que... Sí, exactamente. Pero aún así es un proceso. A lo mejor un proceso más corto que en otros casos que es un proceso más largo. Y yéndonos más profundo, diría que es un proceso que empieza antes del consumo. Ajá. ¿No? O sea, las emociones de la persona, sus hábitos, su sentido de pertenencia. Exactamente. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos hablando de adolescentes, pues hay que recordar que el lóbulo frontal todavía no se termina de formar. O sea, el cerebro termina de formarse a los 24 años, según la OMS. En el mejor de los casos. Ajá. Entonces, si nosotros comenzamos a consumir a los 12, 13, cuando el cerebro está en crecimiento, pues imagínate todo lo que le quitamos, ¿no? Sí. Entonces se va disminuyendo pues esa posibilidad de vivir con salud, ¿no? O de estar verdaderamente con todas las funciones o al 100% a nivel cerebral. Entonces, entre más temprano el consumo comienza, más fácil es que se desarrolle una adicción y aún así pues tampoco es el 100%, ¿no? Afortunadamente. Claro. Hay mucha gente que solamente lo deja en consumos y hay mucha gente que avanza a consumos problemáticos y hay muchas otras personas que sí ya desarrollan dependencia. Pero para eso pues nos tenemos que basar en los manuales para digamos, descartar criterios o sumarlos para poder definir o diagnosticar de una manera adecuada la adicción. Ya cuando es una adicción, pues ya se emplean otro tipo de métodos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que mencionas de que ya hoy en día los consumos a veces comienzan a los 40, pues también tiene mucho que ver con la aceptación de las sustancias, con la información que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, la marihuana hace poquito tiempo, pues cuando empezó como a que existió el debate de que era medicinal y de que tanta cosa, pues obviamente como que comenzó a ser muy aceptada porque ya veías en el camión, ya veías en muchos lugares. De hecho, hay muchos lugares en donde garantizan el uso de CBD, porque sí hay estudios que apuntan a que el CBD es un ansiolítico natural que puede ayudar, por ejemplo, en enfermedades como, no sé, epilepsia, a disminuir un poquito los síntomas de algunas enfermedades. Pero obviamente, pues eso no es, en México, para empezar, se está estudiando la posibilidad. Eso es en el mundo. Claro, y además no tiene nada que ver el uso medicinal con el recreativo. Exactamente. O sea, uno te manda la dosis el doctor. Exactamente. Y en el otro lo hacen de forma recreativa. Y aparte, el CBD es un solo cannabinoide de los 136 que tiene una planta. Okay. Entonces, todos los otros pues causan un buen de daños. Y el THC, que es el más estudiado, pues es el que puede, digamos que es el que es psicoactivo y te puede desencadenar esquizofrenia.
Okay. No en todos los casos, pero sí cuando ya hay un antecedente de esquizofrenia. Entonces, a partir de que empezó ese auge de que lo medicinal y que se empezó a estudiar más y que se empezó, digamos que a darle información, que también es información que a veces solamente vemos pedacitos, o sea, no vemos todo el artículo, ¿no? Entonces, pues digamos que la aceptan y pues también tiene mucho que ver obviamente la cultura, ¿no? Que ya en las películas, en el TikTok, en todos los lugares, pareciera que es algo que es inocuo. La realidad es que no es inocuo, ¿no? Claro. Que nos va a causar un daño. Y hay estudios que afirman que el uso de la marihuana a largo plazo sí tiene muchos daños. Pero también hay mucha gente y te puedo decir, yo he tenido en mi consulta personas que vienen y me dicen, yo tengo consumiendo marihuana 30 años y no tengo ningún problema. Pues no sabes realmente cómo ibas a hacer si no hubieras fumado. Sí, la pérdida del potencial. Yo hablo mucho de eso. Entonces, a lo mejor la memoria, sí tienes daños, a lo mejor en el aprendizaje, en la retención de la información. La creatividad. Y que a veces creen que los hace más creativos, pero no, para nada. Pero no, ¿por qué? Porque disminuye todas las capacidades y todos los procesos psicológicos. Entonces, pues sí, lamentablemente esa aceptación y esa facilidad para conseguir las sustancias, sí, pues también es un problema, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que últimamente muchas personas se están volviendo adictas, porque tiene mucho que ver esa aceptación y ese auge. Y quieras o no, pues la edad también, ¿no? A los 40 años la gente regresa un poquito a la adolescencia. ¿Ah, sí? Y, Okay. ¿no? Y que ya perdió y que se quiere mantener joven. Y más hoy en la día, crisis, ¿no? Las generaciones, la crisis de la edad. Entonces a veces comienzan con ese tipo de conductas, ¿no? Claro. Oye, y sí es un síntoma muy preocupante de la sociedad, la glorificación de las sustancias. Sí, claro. O sea, sí lo hemos visto como culturalmente en los últimos 10 años, sí ha habido una tendencia muy fuerte hacia la normalización, no solamente de la marihuana, sino de muchas drogas. Y a mí me cuesta entender cómo, o sea, siendo muy objetivo, poder entender por qué un adolescente puede caer en esas conductas, porque como bien lo mencionas, su cerebro se está desarrollando. Esa parte es crítica para la toma de decisiones, el criterio, el mantenerte alejado de los problemas. Pero me cuesta entender que una persona grande, que ya vivió, que ya tiene sus añitos, decide experimentar. Y yo lo veo como un fenómeno social muy alarmante que a veces creo que no sé si es por aburrimiento, por falta de propósito. O sea, ¿por qué alguien de 40 años con hijos se comería un chocongo en una fiesta infantil, ¿no? O sea, me cuesta mucho entenderlo. Bueno, a lo mejor, no sé si en una fiesta infantil, ¿no? Pero que comienzan a tener tipo de lo digo porque he escuchado casos, ya sabes. Okay. Y es más, no he escuchado un caso. Muchos. He escuchado muchísimos. Y en bodas, bueno, también sí. Muchísimo. Sí, eso sí. Pues yo creo que sí tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, la regulación emocional. Como bien lo dijiste hace ratito, este asunto no comienza en el consumo. O sea, comienza muchísimo antes, cuando aprendemos a regular, cuando aprendemos a expresar nuestras emociones, cuando aprendemos a tomar decisiones, a tener pensamiento crítico, cuando empezamos a utilizar como todos nuestros elementos para vivir en libertad, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos una adecuada regulación emocional, obviamente va a llegar un momento en el que nos sintamos aburridos a veces de la vida que tenemos, pues así como que y esto ya es todo lo que va a pasar en mi vida, ¿no? Y que eso habla de una falta de propósito. Porque creo que cuando alguien tiene un propósito, y ni siquiera quiero irme más profundo, ¿no? De algo más grande que tú mismo, pero incluso cuando tú eres tu propio propósito, en la juventud, cuando dices, quiero crecer profesionalmente, quiero tener una mejor salud, o sea, cuando ni siquiera eso hay, creo que es cuando eres más propenso a caer en estas conductas. Y también mucho la cultura de la felicidad, ¿no? O sea, todos queremos ser felices y solo queremos ser felices. Y de la manera incorrecta, rápida, barata. Ajá. Entonces, tenemos 6 emociones básicas. Y las 6 emociones básicas queremos solamente estar todo el tiempo en alegría.
O sea, a nadie le gusta estar triste, a nadie le gusta estar enojado, a nadie le gusta tener miedo. Todo el tiempo queremos solamente utilizar alegría. Y las emociones son parte de nosotros, o sea, son como componentes de nuestro cuerpo, ¿no? Como la mano, la nariz, o sea, ¿en qué momento dices, ya no voy a ocupar las manos? O ya no voy a ocupar las piernas. Quieres ocupar todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque sirve para algo, son herramientas. Bueno, las emociones, de igual manera, son herramientas para la vida. Entonces no puedes decir, ya no voy a ocupar el enojo o ya no voy a ocupar la tristeza. Y mucha gente dice, ya no voy a estar triste, ya no voy a enojarme, ¿no? Ya nada más voy a estar alegre. Entonces, ¿en qué momento va a ser eso saludable? Obviamente, pues el enojo no es malo, el enojo solamente tenemos que aprender a regularlo y tenemos que aprender a expresarlo, pero es parte de nosotros y sirve para algo. Entonces, cuando a veces empiezas a tener ese pensamiento y ya no me voy a enojar, pues empiezas a reprimir, a reprimir, a reprimir. Va a llegar el momento en el que estés hasta acá de enojo. Sí. Y obviamente lo quieras sacar de alguna manera. Y ya va a ser tan complicado que alguien va a venir y te va a decir, ay, pues fúmate un churro y mira, con eso se te va a quitar. Y tú te lo fumas y sorpresa, te das cuenta de que efectivamente, obviamente todo ese enojo acumulado no se va a ir, pero en ese momento en el que estás fumando te vas a sentir tranquilo y vas a empezar a ver la vida de una manera diferente. Entonces te enganchas de esa sensación de paz, de tranquilidad y obviamente la quieres estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cuando lo que primero teníamos que haber hecho era aprender a mediar, a regular y a aceptar que nos enojamos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Claro. Entonces, desde ahí, o sea, desde la educación emocional, que yo creo que es el tema y que, por ejemplo, como papás, ¿no? O sea, como papás, es lo que más nos importa, el poder darles a nuestros hijos las herramientas necesarias para que puedan vivir libres, plenos, y no nada más de adicciones, sino de cualquier otra conducta que los pueda perjudicar. Pues entonces yo creo que primero nos tenemos que educar emocionalmente nosotros y después transmitírselos a ellos. Y es difícil entender que no hay emociones malas, ¿no? Incluso, pues una emoción con una connotación tan negativa como el miedo, pues da lugar a la valentía, al coraje. Ajá, ¿no? Entonces siempre tenemos que entender que es un yin-yang, que necesitamos todo el repertorio de emociones, las que consideramos buenas y las que consideramos malas, porque ahorita que mencionabas esta búsqueda perpetua de la alegría, hay una anécdota muy buena que refleja esto, la realidad de una vida de pura alegría, en donde una persona que tiene muchas adicciones se muere. Entre esas adicciones tenía adicción al alcohol, a las apuestas, al sexo. Y entonces pues él se muere y despierta y está en un casino. Y lo recibe, pues no sé, el gerente del casino, bienvenido señor. Lo sienta en una mesa, empieza a apostar y ganaba. Le traían su whisky, se terminaba su copa y se la volvían a llenar. Llegaban mujeres guapísimas a seducirlo. Entonces su vida se convirtió en ese constante de ganar las apuestas, tener relaciones, estar tomando todo el día, hasta que un día se empieza a cansar de estar sintiendo toda esa dopamina todo el tiempo. Entonces le habla al gerente y le dice, oye, estuve pensando las cosas, sinceramente este estilo de vida no es para mí, ¿no? El cielo no es para mí, yo creo que me sentiría más cómodo en el infierno. Y entonces voltea al gerente con cara de diablo, de demonio, y le dice, ¿quién te dijo que estabas en el cielo? Él estaba en realidad en el infierno y esa búsqueda de dopamina, y hasta el conseguirla constantemente y estar como un hámster todo el día en esa ruedita, es una vida muy, muy fea y creo que se plasma claramente cuando vemos a alguien caer en la adicción. Exacto. Y bueno, pues obviamente lo que dices, ¿no? O sea, es muy complicado aceptar que las emociones son parte, que son herramientas y no darles una connotación negativa porque simplemente, claro que hay emociones desagradables, pero son herramientas. Entonces tenemos que utilizarlas. O sea, si me enojo, pues preguntarnos por qué me estoy enojando, ¿no? O sea, el enojo, su utilidad principal es poner límites. Okay. Si yo no me enojara nunca, ¿cómo podría la gente saber en qué momento ya no pueden avanzar, ¿no? Y, por ejemplo, cuando eres niño, muchísimo te dicen,
no te enojes. Entonces los niñitos crecen sabiendo que eso es malo, que no se deben de enojar, ¿no? Es muy común escuchar, el que se enoja pierde, por ejemplo. Obviamente, pues tú vas ahí creando una idea de que el enojo es malo y que cada que te enojas no debes de estar en esa, ¿no? En esa posición. No, claro que nos podemos enojar porque somos humanos. Aquí lo importante es saber cómo expresar y cómo regular las emociones, ¿no? O sea, cada una tiene su utilidad. Y ese es el primer paso. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los papás, es el primer paso para poder garantizar o para poder, no sé, verdaderamente decir, di lo necesario para que mi hijo tenga una vida plena. Claro. La educación emocional, lo primero. Y lo primero, pues, es en casa, ¿no? Que es el entorno en donde los niños comienzan, pues, que se expresan, que aprenden, que expresan la emoción, que solicitan, que piden, que ponen límites, que no sé qué. Obviamente un niño que es ignorado, que es invalidado, ¿no? Así de, ay, ¿cómo te enojas por eso? O, ay, eso no deberías de estar triste por eso. Por ejemplo, hay muchas mamás que, pues no sé, antes se escuchaba mucho, ¿no? Que la mamá decía, llora cuando yo me muera, ¿no? O sea, no hay ningún otro motivo por el cual estar triste. El único motivo es ese. Entonces, pues uno va limitando, va reprimiendo las emociones, pues va a llegar el momento en el que estés al borde y te ofrecen cualquier cosa que te haga sentir en paz o tranquilo o productivo, ¿no? Porque hoy en día con la metanfetamina es lo que sucede. O sea, que te sientes tan inútil y con la metanfetamina casualmente empiezas a sentir que tienes energía, que puedes hacer todo, que te puedes concentrar. Pues entonces te empiezas a sentir como ese que deberías de ser y no eres. Cuando, o sea, con la educación emocional, con la correcta toma de decisiones, con el pensamiento crítico, con todas esas herramientas emocionales que tuviéramos, pues entonces podríamos evitar pues muchas cosas, ¿no? O sea, claro, muchas cosas. Porque yo tengo la teoría de que las adicciones se pueden prevenir desde los primeros años de vida. Uh-huh. Y fíjate, como lo que mencionas ahorita me lo confirma, porque muchas veces cuando los niños lloran, ¿qué les damos? Un dulce. Uh-huh. Les cumplimos un capricho, les compramos el juguete y los estamos condicionando a eso sin darnos cuenta como papás. Y fíjate que a mí me gusta mucho la filosofía estoica. Uh-huh. Y la gente confunde mucho el estoicismo con no sentir, uh-huh. ¿no? Como de no te perturbas por nada, no sientes, no lloras. Y la realidad es que es completamente lo opuesto. Uh-huh. O sea, el estoicismo habla mucho de permitirte sentir, pero gobernar esas emociones, uh-huh. y liberarlas de manera positiva. Pero eso incluye el llorar, eso incluye el sentirse frustrado, eso incluye el sentirse enojado, como tú bien dices. Uh-huh. El enojo es la señal que nos da nuestro cerebro de que necesitamos poner límites. Uh-huh. Entonces creo que debemos de empezar creo que eso es lo básico, o sea, permitir a los niños vivir esas emociones, uh-huh. no tener esta idea de que una persona fuerte emocionalmente es la que no siente, sino la que logra canalizar esas emociones de manera positiva. Y claro, no es algo inmediato. Primero tienes que sentirlas, tienes que procesarlas, tienes que digerirlas y después viene el canalizarlas. Uh-huh. Y eso no quiere decir que en esos pasos no esté pues el de repente la frustración, de repente el llorar, ¿no? Que ahorita vemos, sobre todo en niños hombres, es como llora, es débil emocionalmente, ¿no? Uh-huh. O sea, somos muy duros en ese sentido. Exactamente. Y mira, eso que dices es súper importante. O sea, de verdad que sí es justamente en donde se inicia el anestesiar esa emoción desagradable. O sea, está llorando y le voy a dar una paleta para que se contente. Pero entonces, ¿para qué le doy la paleta? O sea, yo le doy la paleta al niño para que el niño sea feliz o para que yo no esté escuchando ese llanto y yo no sea infeliz porque le está llorando. O sea, también eso es una señal, estamos de acuerdo. Entonces, el niño lo entiende como, no está bien llorar y con el azuquitar, pues ya me siento feliz. Y entonces, sí hay remedio para esta sensación. Y ahí entonces comienzas a condicionarlos, como bien ahorita lo dijiste. O sea, justamente el hogar es el primer espacio en donde el niño tiene que aprender a manejar la frustración. ¿Cómo puedes darle a tu hijo tolerancia a la frustración? Frustrándolo. Es la única manera. Claro. Dándole pequeñas dosis de frustración,
de sí, eso no te salió como querías, pero pues lo que tienes que hacer es continuar intentando. No, toma un dulce y ya, no importa que hayas sacado 5, mira, no va a pasar nada y ya después. No, pues, o sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer con esa sensación de frustración? Porque justamente en la adolescencia es muy común que el niño se siente frustrado, bueno, y el adolescente se siente frustrado y entonces comienza a consumir para no sentir eso, para no sentirse, digamos, insuficiente, para no sentirse totalmente aceptado, porque no sé por qué no puede con cierta situación y entonces eso no le gusta y entonces mejor voy a consumir. Tan solo en una fiesta, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, o sea, imagina, el adolescente llega a una fiesta, por ejemplo, en donde no conoce a nadie o en donde es la primera vez que lo invitan o no sé qué. Entonces, así como que, pues voy a estar aquí y como nadie me habla y como no sé qué, bueno, pero allí están tomando y empiezo a tomar y entonces empiezo de pronto a sentirme súper alegre y puedo socializar y puedo ir y puedo no sé qué. Y entonces utilizo la sustancia para poder hacer algo que no haría generalmente, ¿no? Porque Sí, yo que no les da un falso sentido de pertenencia. No tolero la frustración de estar aquí y de empezar a conocer poco a poco, de ir desarrollándome o desenvolviendo. No tolero eso ni 15 minutos, ¿no? Entonces, mejor primero me anestesio y ya llego con la actitud, y pues ya si ese no me habla ni me importa, ¿no? Porque en algún lado voy a encontrar en dónde encajar, porque yo soy el alma de la fiesta. Entonces eso, pues, ¿desde dónde viene? Desde la infancia justo, ¿no? Porque ahí en donde me sentía frustrado, ahí en donde me sentía enojado, ahí en donde me sentía triste, mi mamá o mi papá me daban un dulce, me daban un juguete, me ponían la televisión, que no sienta eso. Y uno de los ejercicios, una de las cosas más importantes que les podemos dar a los hijos justamente es aprender a manejar que el mundo no va a estar para servirlos, claro, que van a tener un montón de frustraciones y que no pasa nada. Bueno, que sí pasa, pero que lo tenemos que afrontar y que lo podemos resolver porque existe la manera, o sea, siempre existe la posibilidad de solucionar. O sea, ¿no te gusta sentirte así? Ok, pues vamos a solucionarlo, pero no vamos a anestesiarlo. Mi libro Semana Estoica es mucho más que un título de crecimiento personal. Es un viaje íntimo de 7 días a través del estoicismo y de las enseñanzas de sus más grandes exponentes. Con frases poderosas y anécdotas inspiradoras, este libro te enseña a pensar con sabiduría, amar con coraje y vivir con integridad. La fuerza que necesitas para cambiar tu vida siempre ha estado dentro de ti, y Semana Estoica te ayudará a despertarla. Entonces diría que si fuéramos a empezar a preparar a nuestros hijos, a blindarlos desde chiquitos, la plenitud emocional sería el primer componente. También creo que los valores, creo que es algo importantísimo, el valor de la responsabilidad, del respeto a sí mismos, el valor de la salud, ¿no? El aprender a cuidarse, a respetar su cuerpo. Creo que los valores son cosas que podemos sembrar muy fácil en nuestros hijos cuando son chiquitos, pero creo que es muy difícil cuando son grandes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que obviamente los valores, por supuesto que son un elemento súper importante de la educación. Pero creo que más allá de sembrar, como dices, esos son ejemplos. O sea, uno no puede decir respeta y andar por el tráfico, pasándome los saltos, siendo corrupto, dándole la mordida al poli, no tiene que dar el ejemplo. Y hasta tu misma conducta, ¿no? Exacto. Hijo, no tomes, pero te ve a ti borracho. Exactamente, ¿no? Y a veces, por ejemplo, diciéndoles, ¿no? O sea, como dices ahorita, esto no lo debes de hacer, pero yo sí. O a veces, solamente tú haces algo malo y diciéndolo, ¿no? O sea, así de tranquilamente, por ejemplo, no, sí, me pasé el alto y entonces me persiguió el de caminos y, bueno, que ya ni es de caminos, ¿no? Pero bueno, ese. Pero pues ya le di una mordida y sentirte orgulloso de esa hazaña, ¿no? Y no te das cuenta que tu hijo te está viendo, que tu hijo está viendo no nada más que eres capaz de solucionar así las cosas, sino que aparte te sientes orgulloso. Entonces, y eso es en
todas tus conductas, ¿no? Porque, por ejemplo, como dices, yo le voy a decir que no tome, pero yo cada que tengo una decepción, pongo a todo lo que da mi música en donde la cultura me indica que para aliviar mi dolor tengo que tomarme una botella de tequila. Uf, que es cierto lo que dices. Entonces los niños crecen con... o sea, los estamos moldeando y les estamos diciendo que para curar las penas de amor hay una botella de tequila y con eso ya se quitó. Entonces, si yo escucho esa música y aparte el sábado me pongo una guarapeta y aparte el niño está conviviendo con esas personas que van a la casa, que están en la fiesta, que no sé qué, o sea, ¿con qué calidad moral le voy a decir no puedes tomar? Claro, y yo no tomo alcohol. Durante, creo que los últimos años me convertí en alguien anti-alcohol, pero también como que hago esta distinción de las personas que se toman una copa de vino para relajarse después del trabajo, para conectar con su familia a la hora de la cena. O sea, ese consumo lo entiendo, ¿no? O sea, te digo, no me gusta, pero entiendo cuando una persona lo usa de esa manera, diría que de manera responsable, que además, a pesar de todas las cosas malas que tiene el alcohol, pues es legal, ¿no? La gente está en su derecho de tomar alcohol, pero sí es muy diferente, incluso en el consumo, el ejemplo que le damos a los niños. No es lo mismo ver que papá, que mamá se toman una copita, lo hacen de manera responsable, se desinhiben un poquito, o sea, esa parte la entiendo, pero como tú dices, me siento triste, borrachera, me siento enojado, borrachera, me despidieron del trabajo, borrachera de 3 días. Entonces ahí es cuando empezamos a darles este ejemplo y claro, los valores los niños los copian de los papás, porque muchos papás les encanta estar dando la teoría de los valores, pero los valores se practican. Un niño puede no saber el significado de la palabra respeto y ser respetuoso. Exactamente. ¿No? Y hay un niño que te la puede dar de diccionario, pero no es respetuoso. Exactamente. Y eso pues se aprende en casa. Entonces, desde respetarlos a ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, estás platicando y el niño se mete, no, antes era mucho, ¿no? Que así como que los niños no deben de estar en las conversaciones de adultos. Hoy en día ya no es tanto, pero todavía me toca ver que hay niños que están hablando o que dan su opinión y que el papá o la mamá les dice, ay, ¿tú qué vas a saber? Ay, ¿tú qué vas a saber? Tú ni has vivido, ¿no? O cosas así. Entonces, desde escuchar su opinión y validar y decir, sí, tú piensas eso, pues mira, no sé, o sea, a veces incluirlos, ¿no? Sí, esa me da risa porque nos pasa mucho. Ahorita como que mis hijas, pues sí les transmitimos mucho esta idea de platicar, tener pláticas profundas, de preguntar y esperar una respuesta en serio, ¿no? Cuando le decimos cómo te fue en la escuela, saben que no nos vamos a conformar con un bien. Vamos a rascarle y las vamos a forzar a que tengamos una plática, ¿no? Entonces esto es algo muy bonito que hacemos todos los días en la comida, pero de repente hay días que mi esposa y yo estamos en algo en específico platicando y empiezan las niñas a interrumpirnos, ¿no? Y hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Pero también nos sirve decirles, oigan, está perfecto, todos vamos a platicar, pero también hay que dejar que los otros hablen, ¿no? Claro. Y cuando tú hables, yo te voy a dejar hablar. Pero ahorita mamá está diciendo algo, entonces tienes que esperar, no puedes nada más empezar a hablar tú e interrumpir a la otra persona. Entonces creo que eso es lo padre, que siempre las lecciones de valores, de crianza, siempre son 360 grados, ¿no? A veces son de los dos lados. Ajá, exactamente. Y pues, obviamente, pues digo, hay una lista, ¿no? Enorme de valores. Y yo creo que como papá siempre hay que recapitular. O sea, todo el tiempo estarte observando, ¿no? Porque también la realidad es que, y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Pues todos somos humanos. Claro. O sea, que de pronto te cachas en ciertas conductas que tú dices así de, o sea, lo hice yo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tienes prisa, cuando hay alguna situación que te esté estresando, como, ¿no? Y que no actúas como tal vez deberías. Claro. Entonces, que te das cuenta porque obviamente ya lo estás como concientizando, ¿no? Y que dices así como que, ¿le hice? O lo dije o lo pensé, ¿no? O sí me pasé el alto, no sé, cosas así. Y entonces, pues, yo creo que comentarlo, ¿no? O sea, si está tu hijo, si está cerca, o sea, como decir, no lo hice bien, ¿no? No va a volver a pasar. O sea, como que sí, o sea, me estoy dando cuenta de que las cosas no deben de ser así, porque de otra manera ellos te están viendo y se están dando cuenta que no haces
que ni te importa, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, el ejercicio de los valores por supuesto que es súper importante y es algo que tenemos que inculcar, pero sobre todo, pues, vivir. Y también entender, ahorita lo que dijiste es muy importante, porque entender que como papás nos vamos a equivocar. A veces vamos a ser incongruentes, a veces vamos a decir una cosa y vamos a hacer la otra. Pero cuando el corazón está en el lugar correcto, cuando somos conscientes de esos errores que hacemos, cuando seguimos haciendo lo mejor para no equivocarnos, es donde está el mérito, no de una buena crianza. Yo siempre digo, los únicos papás que no se equivocan son los que no están presentes. Y ese es el mayor error de todos. Entonces siempre tener no sentirnos mal como papás, nos vamos a equivocar. Como decíamos hace ratito, siempre en retrospectiva todo parece muy fácil. Hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Pero en el momento es lo que pudimos hacer, ¿no? Y cuando lo hacemos con el corazón, con las mejores intenciones, hay que quedarnos tranquilos. Sí, claro, sobre todo con las mejores intenciones. Pero, ¿sabes qué? También, por ejemplo, yo creo que ahorita es importante retomar, por ejemplo, en esto del alcohol, ¿no? O sea, cuando tú comienzas a tomar alcohol y que están tus hijos. Y como tú dices, pues obviamente pues el alcohol es una sustancia legal al final y que está en muchas casas presente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo más importante sí, o sea, dar ese ejemplo de consumo responsable si te gusta, si te agrada tomar alcohol, pero sí tener bien presente que tu hijo te está viendo y que obviamente se va a confundir, ¿no? Sí. Sobre todo si tú le das un valor a la sustancia. O sea, si tú estás, por ejemplo, ¿no? Tomándote una copa y lo dices, ¿no? Así como de no sé, para sentirme tranquilo, para sentirme bien, porque estuve muy cansado, porque entonces ellos empiezan a darse cuenta que esa es la medicina para no sentir eso malo. Y créeme que sucede. O sea, yo tengo pacientes que comenzaron a consumir alcohol. Ahorita tengo un niño que comenzó a consumir alcohol a los 7 años. Uf. O sea, mi primer pregunta fue, ¿cómo pasó eso? O sea, ¿cómo comenzaste a los 7 años? ¿En dónde estaba tu mamá? ¿No? Y me dijo, bueno, es que mi mamá no estaba generalmente y en mi casa había alcohol. Entonces, pues si yo llegaba cansado, ¿no? Pues... su copita. Sí, ¿por qué no? Entonces, obviamente, imagínate en el cerebro de un niño. Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, el efecto, actualmente tiene 13. Uf. Y pues el problema obviamente fue agravándose porque comenzó con alcohol y el alcohol pues abre la puerta para otras muchas sustancias y aparte para empezarlo digamos, a hablar con amigos, con tus amiguitas de la escuela de, ay, pues es que yo hago esto y los otros con curiosidad. Y hoy en día la verdad es que los niños están bien despiertos, ¿eh? Sí. Porque ya nada más es cosa de que se encuentren con uno que también a lo mejor tenga pues ausencia, ¿no? de los papás, o que no tenga no sé, que no haya tanta calidez familiar, o que se sienta con problemas, no sé, para que no, pues mira, yo tomo y a veces hasta yo mañana voy a traer una botella, por ejemplo. Sí. Y ya traen la botella y los dos toman y eso va desencadenando, y créeme que no son pocos los casos. No, y es una realidad que tanto el alcohol es una puerta de entrada hacia las drogas como la marihuana es una puerta de entrada hacia otras drogas. Porque incluso he escuchado gente decir que eso es un mito. Y yo digo, es que ¿cómo pueden decir eso? Es una realidad que las sustancias van subiendo de nivel. Claro. Cuando el cerebro deja de sentir esa dosis de dopamina, va buscando emociones más fuertes. Y esto me lo platicaba una persona especialista en el tema de adicción a la pornografía. Y decía, el problema es que eventualmente el cerebro se cansa de la misma dosis. Entonces busca algo de más impacto, y que eso, cuando hablamos de algo tan duro como la pornografía, pues empieza a llevar cosas más fuertes, a otro tipo de contenidos que de verdad son lamentables. Y regresando un poquito al tema del alcohol en casa, también hay que entender que si bien papá y mamá lo hacen, es muy diferente a lo que vemos muchas veces, que es que también le permiten a los hijos tomar alcohol, siendo menores de edad. Y yo siempre digo, ok, que papá y mamá lo haga, no quiero decir si está bien o mal, pero eso no justifica que lo hagan los menores de edad. Si el hijo tiene 17 años, si la hija tiene 17 años, legalmente no lo puede hacer, aunque mamá esté tomándose su copita de vino. Y en muchas familias eso pasa, y mucho es cuando los papás confunden este rol
de papás o amigos, o de que quieren evitarse la bronca o que quieren ser los papás modernos, Sí. y permiten estas conductas sin saber la puerta que están abriendo. Exactamente. Mira, este tema sí definitivamente es amplio. Como dices, los papás en ocasiones no saben cómo actuar, ¿no? Entonces yo he escuchado muchos comentarios de papás en consulta que me dicen, es que yo prefiero que tomen en mi casa para saber cómo se va a comportar, a que vayan y hagan, no sé, cosas allá afuera. Pero obviamente, pues entonces eso da apertura al niño, porque si mi mamá o mi papá me permiten, pues entonces lo puedo hacer en cualquier lado. O sea, eso no quiere decir que yo nada más voy a tomar en mi casa. Mi papá ya me dio permiso y allí con él voy a tomar un trago. Claro. Con mis amigos me voy a poner, ¿no? Claro, porque es muy fácil como papá, con un cerebro de adulto, decir, bueno, que lo haga en mi casa, que lo haga de manera responsable, que se tome una, que yo le enseñe a tomar. Pero el cerebro del adolescente no piensa de esa manera. Se abrió una puerta en la que se va a dejar llevar y va a perder el control sobre esa sustancia. Porque ¿qué es lo primero que hace el alcohol? ¿Qué es lo primero que hacen las drogas? Inhiben tu capacidad de tomar buenas decisiones. Exactamente, y los límites, o sea, los límites rígidos que tú tengas, obviamente se van abriendo. Entonces, obviamente vas generando tolerancia. Eso es lo que sucede con el cerebro cuando comienzas a consumir una sustancia. O sea, empieza a generar tolerancia. Por eso es que lo que decías hace ratito, entonces ya no te basta una copa. Ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, vas y te tomas una y entonces con esa una te sientes súper alegre. Sí, una cerveza, Ajá. ¿no? Pero y entonces la siguiente fiesta te tomas una y no te sientes igual de alegre que la semana pasada. Entonces necesitas tomarte 2. Y ahora otra vez estás súper alegre y en la que sigue ya necesitas 3 y así va aumentando. ¿Y sabes dónde se ve? No es el alcohol. ¿Sabes dónde se ve claramente eso? Cuando empiezan ya a tomar shots. Ajá. ¿No? O sea, Sí. ¿cómo pasamos de tomarnos una cervecita viendo el partido a necesitar tomarnos shots? O sea, ahí es cuando ves el cerebro pidiendo más emoción. Exactamente. Porque el shot es literalmente, ya ni sabe rico, es veneno puro, sabes que se te va a pegar inmediatamente, pero es esta necesidad de buscar un golpe más duro, una emoción más fuerte. Exactamente. Y por ejemplo, o sea, eso pues es la cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, en las fiestas, o sea, tú ve a una boda y hay momentos designados para shots. O sea, momentos de todos vamos a tomar un shot, o sea, como si el novio y la novia lo que quisieran es que sus invitados se pongan hasta donde no recuerden cada detalle de la boda. O sea, los novios hacen todo con una paciencia, con un amor, con un montón de dinero que ahorran, que no sé qué, y luego todo eso se ve como una cortina de humo porque la gente no lo puede apreciar porque la gente nada más fue a tomar. Pero te diré que luego los novios también, ¿eh? También yo he visto novias y novios que es la cultura. terminan. O sea, como si no pudieras disfrutar si no hay alcohol de por medio. Entonces, desde ahí es donde tenemos que cambiar ese chip, ¿no? O sea, no debería de ser necesario tener algo, una sustancia que no tiene nada que ver, no necesitaríamos o no deberíamos necesitar para disfrutar la vida, claro. Lo que sea de la vida, ¿no? O sea, desde ver un árbol, desde ver un partido, desde ir a una fiesta, desde bailar, desde conocer a alguien, no deberíamos de necesitar algo para exaltar eso, ¿no? Entonces, pero es la cultura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues cambiar. ¿Cómo podemos cambiarla? Pues desde los pequeñitos, ¿no? Y poniéndoles límites desde chiquitos. Exactamente. Porque hay conceptos que espantan a los papás, que los ponen a la defensiva luego. Y uno de ellos es la cultura de la prohibición. Cuando escuchan ese juego de palabras, no, es que lo más prohibido es lo más deseado. No, es que si les dices que no lo hagan, más lo van a hacer. Y yo digo, ok, entiendo lo que me están diciendo, pero cuando esa cultura de la prohibición tiene profundidad en el ambiente en que los niños se desarrollan, cuando papá y mamá explican el por qué, hijo, no puedes tomar alcohol, no solamente porque eres menor de edad, sino porque esto te pasa, estas son las consecuencias, este es todo el potencial. Hace ratito no terminé esa idea, pero mucho del alcohol y de las drogas es el potencial perdido. Muchos dicen, no, a mí no me pasó nada. No lo sabes, pero perdiste mucho potencial. Tu mejor versión nunca la conociste, quizá por el alcohol, quizás por las drogas. Entonces,
Creo que esta cultura de la prohibición, cuando tiene sustento en los padres, creo que hace mucho sentido y no deberíamos de tenerle miedo como papás a ejercer nuestra autoridad, poner límites, que ese sería el tercer componente de este blindaje que estamos armando, los límites, y que entendamos que es nuestra obligación como papás y que es nuestra obligación ser papás y no amigos. Que no le tengamos miedo a decirle, hijo, tú no puedes hacer esto. O sea, punto. En esta casa estos son los valores, estos son los límites. Esto no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque decepcionas a todos, te afectas a ti mismo y estás desperdiciando mucho. Y estás abriendo una puerta que no sabes dónde va a terminar. Claro. ¿No? Y bueno, esto que dices, obviamente es súper importante lo de los límites, porque cuando nosotros no damos a manos llenas, ¿no? O sea, que los niños saben que se va a terminar, que no pueden querer todo, o sea, tú mismo los vas limitando hasta en la manera de comer, por ejemplo, ¿no? Porque pues todo es, o sea, las adicciones tienen todo que ver con la dopamina. Claro. Entonces, el limitar la dopamina, la gratificación inmediata es una de las cosas que tú tienes que hacer como papá para que el hijo sepa que todo exceso va a tener una repercusión de lo que sea. Entonces, esta búsqueda de gratificación inmediata, a veces, más allá del niño, porque el niño está aprendiendo, tiene que ver contigo y con tu educación y con tu manera de vivir. Entonces, pues es muy importante, por eso te digo que primero como papá te observes tú. O sea, a veces yo sé que pues entre todo lo que del día a día y demás es bien complicado, ¿no? Pero pues se supone que si objetivizas tu función como papá, o sea, ¿cuál es el objetivo? Que ellos estén bien, ¿no? Sí. Entonces va a haber muchas cosas que vas a tener que hacer tú para que ellos estén bien. Ah, pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a empezar a observar para decir, esto ya no lo va a poder hacer, porque así como él no va a poder hacer esto, yo tampoco voy a poder hacer esto, ¿no? Para hacer equipo. Entonces, el limitar, el decir, esto está mal, vas a poder tomar decisiones más adelante que te van a, no sé, traer consecuencias negativas, con pequeñas cositas a su edad, ¿no? O sea, tan solo cuando son chiquititos y que quieren más dulce y más dulce y más dulce y que tú, a ver, no, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Ya después de las 6 de la tarde, no, porque tu cerebro va a estar muy activo y tú necesitas dormir. Y el niño, no, pero tú, y aparte, quién sabe qué. Y tú se lo das para que el niño no sufra. Pero para que el niño no sufra porque tú sufres cuando él sufre. Sí, entonces, él se frustró y tú también. Pierdes Ninguno la de los dos pudo. objetividad. Pierdes la objetividad porque tu trabajo no es que él sea feliz 24/7. Tu trabajo es que él aprenda a limitarse en cierto momento, ¿no? Sí. Que aprenda a aceptar que se tiene que dormir a las 7 porque a esa hora es en la que mejor, pues se van a, no sé, se van a desprender los neurotransmisores para el descanso, ¿no? Okay. Entonces, ¿tu objetivo cuál es? ¿Que el niño esté bien o que el niño sea feliz en ese ratito? O sea, no la gratificación inmediata, me explico. Sí, que sea feliz, pero a largo plazo. Y para que él sea feliz a largo plazo, pues ahorita lo vas a tener que limitar en cosas. Claro. Y cuando lo haces a tiempo, o sea, yo creo que esa es la diferencia. Yo te puedo decir que tengo familias en consulta de consumidores de 40 años, de 36 años, de adolescentes ya de 19, 20, no sé, que los papás quisieran regresar el tiempo. Sí. Y ya no se puede. O sea, si yo en lugar de, por ejemplo, darle todo, o en lugar de darle el dulce, o en lugar de trabajar para darle mejores juguetes, hubiera estado para decirle eso no. La vida de él, mi vida, hoy sería diferente. Claro. Y hablando de gratificación inmediata, no sé si has escuchado el experimento de la galleta. Es un estudio muy famoso que han replicado muchísimas veces en el que ponen a niños de 4, 5, 6 años, que es una etapa crítica para esto que buscan, en donde les ponían una galleta. Cámara de Gesell, ¿no? Sí, y le decían, ¿te puedes comer esta galleta ahorita? O si aguantas 10 minutos, ajá, sí,
al rato te doy 2. Ajá. Y hasta dejaban a los niños solos para que no se sintieran con la presión de que, híjole, es que ahí está el investigador, ahí está el científico. No, los dejaban solos y veían a los niños, ¿no? Había niños que inmediatamente se iba el científico y se comía la galleta. Y habían otros que no, otros que aguantaban, habían unos que no le quitaban la vista, la olían, ya sabes, pero aguantaban. Y otros lograban desconectarse por completo de esa idea. Años después empiezan a ver cómo le fue a esos niños, ¿no? Dijeron, a ver, este niño sí aguantó, este no, este se comió la galleta, este esperó. Y se dieron cuenta que había una correlación muy clara entre los niños que lograron resistir esa gratificación inmediata y que esperaron 10 minutos para obtener 2 y que tenían índices mucho más altos en todo. En estudios habían llegado más... Sí, su calidad de vida. Sí, o sea, habían tenido más estudios, su calidad de vida era mejor, sus hábitos eran mejor, tenían, por lo general tenían menos índices en divorcio, en adicciones, en estar en la cárcel. Y en cambio los niños que no lograron resistir esa gratificación inmediata tuvieron más problemas en la vida, mayores índices de divorcio, mayores índices de violencia, mayores índices de encarcelados, de adicciones. Claro. Entonces, aquí nos habla de eso específicamente y el por qué los papás tienen que poner mucha atención porque, pues claro, si nuestros hijos les hacemos el experimento, va a ser un volado, ¿no? Yo no sé qué pasaría con mis hijas, pero la parte buena es que esto se puede entrenar. Y tú lo dijiste hace ratito, vamos a permitirles frustrarse, acompañarlos, ayudarlos, escucharlos, ser empáticos. Pero un niño que no aprende a sentirse frustrado es un niño que va a estar en peligro toda su vida. Y lo platicamos ahorita, hasta incluso a los 40. Sí, claro. A lo mejor esa adicción puede llegar a los 40. Porque no supo cómo manejar la frustración. Claro, ¿no? Y la vida, sobre todo porque, o sea, tú a veces como papá, pues obviamente también tú te quieres hacer la vida más sencilla, porque ya de por sí, ¿no? Que trabajo, que las cuentas, que la casa y aparte que los hijos y ahora vamos a sumarle sus frustraciones y sus llantos y sus necesidades y no sé qué, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a objetivizar tu trabajo como papá, puedes verdaderamente limitar así, como que a ver, tu emoción no va a tener nada que ver con lo que yo voy a hacer porque es lo que es bueno para ti, ¿no? Y por ejemplo, ahorita lo que dices del estudio de la galleta, pues también tiene mucho que ver con la impulsividad, ¿no? Así lo hago rápido. Allá, como sea. Allá veo cómo después resuelvo. Y entonces esos impulsos, ese no tener un espacio para pensar en lo que puede, en la consecuencia, es lo que a veces nos lleva a tomar malas decisiones, ¿no? Sí. O sea, la toma de decisiones se tiene que entrenar justamente cuando les das a elegir. Claro. ¿No? Entonces tú siempre tienes que tener como a la mano este tipo de cosas. No puedes darles todo nada más porque lo pidieron, ¿no? Ok, sí, te voy a dar, pero ¿y después qué va a pasar? ¿No? O sea, como ponerlos a reflexionar desde pequeñitos para que ellos sepan que hay 2 caminos, ¿no? No solamente uno. No solamente se resuelve de una manera, hay alternativas. ¿Cómo van a ir teniendo alternativas en su bagaje ¿no? mental? Pues porque yo le estoy dando alternativas desde pequeño. Desde pequeño hay muchas maneras de hacer cosas, no solamente una manera. Entonces yo creo que, como te digo, objetivizar, porque a veces somos nosotros los papás, o sea, es nuestra ansiedad, es nuestra frustración la que hace que los niños crezcan con todo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Tan solo observa, sal a comer a un restaurante donde haya niños pequeños. Sí. Los niños traen su iPad. Sí. ¿Por qué? Porque es más fácil darle un iPad que atender al niño. Es mucho más fácil que voltear y verlo, ¿no? Entonces, así yo puedo platicar con mi amigo, con quien yo vaya, y él, pues, a él que tenga su iPad, ¿no? Y los papás hasta se sienten orgullosos de que el niño, no, ya le sabe mover, ya sabe buscar sus videos, sí, ¿no? Sí. Lo usa mejor que yo. Ajá. Y entonces, pues claro que es más fácil y claro que yo me voy a sentir mucho más tranquilo, mucho más feliz aquí con el niño que no me está dando lata, porque ser papá es un trabajo. Claro, por eso yo siempre digo, la crianza solo es difícil cuando se hace bien, porque si no es bastante fácil. Exactamente. Todo decir que sí, no poner límites, sobreprotegerlos. Criar de esa manera es relativamente fácil. Exactamente, entonces tienes que trabajar tus límites, tienes que trabajar
tu frustración, tienes que trabajar tu regulación emocional y ya después puedes transmitirles a los hijos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues objetivizar, ¿no? O sea, yo cuando tengo papás de adolescentes, bueno, o sea, papás de personas consumidoras en consulta, siempre la pregunta es, pero ¿y entonces qué hago? ¿Pero y entonces cómo lo trato? ¿Pero y entonces le doy o no le doy? Pues hay que objetivizar. Eso que usted le quiere dar o eso que usted va a hacer va a ayudarlo a mejorar con la rehabilitación, por ejemplo. Así de, no, pues no, entonces no lo haga. No importa que él se enojó, no importa que hizo berrinche, no importa, no lo haga porque no está cumpliendo con su trabajo. Bien lo dijiste, bien lo dijiste hace ratito. Nosotros no somos amigos de nuestros hijos. Ellos tienen un montón de amigos, ¿no? Para descubrir el mundo. Nosotros somos guía y no puedes estar experimentando cuando estás guiando, ¿no? O sea, si llevas el tren no puedes decir, ay, ¿para dónde me iré? Ay, ¿qué pasará si aprieto este botón? No, tú tienes que tener una guía y tú tienes que tener un camino. Obviamente va a haber problemas, va a haber obstáculos y demás, pero tú no eres el amigo. Y cuando, ¿no? Objetivizas, mi función es de papá, yo creo que es muchísimo más fácil tomar decisiones aun cuando veas que tus hijos en ese momento se frustraron o en ese momento se enojaron o en ese momento no te vieron como el papá del siglo, ¿no? Pero pues más adelante, que es lo que tenemos que intentar, que ellos comprendan más adelante, a largo plazo va a estar la recompensa. Sí, porque qué importante lo que dices, hay que hacernos esas preguntas. Y tenemos que ser capaces de ver más allá, mucho más allá, décadas, porque nuestros hijos son prestados. Y nuestro trabajo es que se conviertan en adultos funcionales, que estén seguros. Y siempre tenemos que hacernos esta pregunta. ¿No? ¿Esto es lo que quiero para mis hijos? ¿Lo estoy acercando o lo estoy alejando? Porque creo que muchas de las decisiones que tomamos cada día, si nos hacemos la pregunta correcta, nos vamos a dar cuenta que estamos en un error y podemos corregir el camino, ¿no? Hablamos de que siempre nos vamos a equivocar, pero cuando te haces las preguntas correctas, es más fácil enderezar el rumbo, ¿no? Claro, y sobre todo cuando aceptas que obviamente como humano traes heridas, ¿no? Obviamente tú también tuviste una infancia y esa infancia seguramente tuvo sus desavenencias. Entonces aceptar que tú no eres perfecto, que te equivocas, que no lo estás haciendo bien, que a veces lastimas, ¿no? Que lastimas a tus hijos y aceptarlo en lugar de evadir, pues entonces te puede acercar muchísimo más también a veces a especialistas, a un libro, una película, no sé qué. Hoy en día ya hay tanta información, ¿no? Para bien y para mal, Para ¿no? bien y para mal. No, claro que siempre te tienes que acercar a fuentes confiables que sean basadas en evidencia, ¿no? Sí. Para poder realizar tu tarea de la mejor manera, ¿no? Pero aceptar que tú también tienes tus heridas, como te digo, que a veces no es su frustración, sino tu frustración, que a veces no es su necesidad. O sea, su necesidad no es dejar de llorar en este momento, es la tuya, que él deje de llorar en este momento porque yo tengo otras cosas que hacer. No, poder acompañarlo en el llanto, en el berrinche, ¿no? Poder acompañarlo en ese enojo, en ese no le salieron las cosas bien. Yo creo que allí está, ¿no? La diferencia. Porque a veces tú eres el que no puede tolerar, entonces el que lo tiene que trabajar eres tú. Entonces aceptar que tú tienes también mucho trabajo que hacer en ese, pues para educarlo de manera adecuada, yo creo que eso es súper importante. Sí, ¿no? como dicen, lo que no sanas, lo heredas. Y todas las batallas que no quieras librar tú y superarlas, las van a tener que librar tus hijos. Y quizás tengan la misma suerte de que no van a lograr superarlas. Y entonces esa maldición va generación tras generación. Creo que es algo muy recurrente que vemos varias generaciones en una misma familia luchar las mismas batallas. Porque nadie tuvo esa fuerza, esa convicción, ese carácter para sanar. Entonces de ahí la importancia. Bueno, va muy bien este blindaje que estamos haciendo para los hijos desde los primeros años de vida. Yo tengo un taller que se llama Escudo Familiar. Y el cuarto componente que yo digo y que es el más importante es el autoestima y el amor propio. Porque creo que esos dan
lugar a un valor muy importante que es el coraje. Y creo que es el coraje el que te hace decir no en esa fiesta que llegas y te sientes fuera de lugar y alguien llega y te ofrece droga, alguien llega y te ofrece alcohol, pero tú tienes el carácter, tienes el autoestima, tienes el amor propio para decir que no. Entonces, para mí son dos componentes fundamentales. ¿Tú qué piensas? Sí, definitivamente la autoestima. El realmente creer que no es necesario, ¿no? Como que un aditivo, que eres suficiente, que así eres lo suficientemente divertido, que así eres lo suficientemente interesante. Y el amor propio, pues tan solo para tener el autocuidado, ¿no? O sea, cuando uno se ama, se cuida. Claro, y que no necesitas la aprobación de los demás. Creo que eso es lo que más batallan, con lo que más batallan los jóvenes, y yo a título personal con lo que más batallaba cuando era joven. Tenía una autoestima muy baja, no tenía amor propio y hice miles de cosas con tal de pertenecer, con tal de sentirme aceptado, con tal de sentirme querido. Y no sané esa parte hasta bien entrados los 20s. Y cuando lo veo en retrospectiva digo, híjole. Y ahora para mí es tan importante porque digo, híjole, si solo le pudiera heredar algo a mis hijas, sería amor propio. Que no necesiten la aceptación de nadie, que puedan estar solas, que puedan estar aburridas, que puedan sentarse en un restaurante solas, que puedan ir a ver una película solas. Porque creo que cuando falta, híjole, es una puerta por donde puede entrar cualquier cosa. Adicciones, relaciones violentas, sexo en las edades incorrectas, con las personas incorrectas, en los entornos incorrectos. Entonces, por eso para mí es tan importante. Sí, claro, no es, por ejemplo, pues la adicción mucho tiene que ver con el vacío emocional, ¿no? Cuando quieres cubrir, cuando quieres tapar pues es lo mismo, ¿no? Las sensaciones que no son agradables, que no te quieres sentir así. Entonces, pues esto definitivamente pues tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Y comienza en casa. O sea, el poder transmitirles a tus hijos que son suficientes, ¿no? Y a veces no tenemos las palabras, porque también en el mismo día a día, pues de pronto la frustración tuya hace que les digas cosas que no están bien dichas y que pues les puedes dejar huellas, ¿no? Claro. Marcas y que ellos se están formando. O sea, es como una masita, ¿no? O sea, que la vas formando. Si, por ejemplo, si estás haciendo un pastel y le empiezas a poner azúcar, pues va a quedar dulce, ¿no? Y si le empiezas a poner, si se te pasa la vainilla, pues se amarga, ¿no? O si es demasiada harina, pues va a quedar bien pesado, no sé. No va a esponjar, no sé, con los ingredientes. Pues es lo mismo con el hijo, ¿no? O sea, si tú le pones demasiado a lo mejor no sé, calificativos negativos, pues se va a ir haciendo de eso, ¿no? O sea, su esencia va a terminar siendo pues, todos esos calificativos, todos esos atributos que a lo mejor no sé, por ejemplo, que le dices el gordito, el tonto. Ajá. Entonces, el niño pues va formándose, o sea, tú tienes en tus manos su personalidad. Entonces tú le vas poniendo los elementos que tú quieres, ¿no? Si tú le empiezas a poner esa sensación de no soy adecuado, o que sientan vergüenza, porque esa es, creo que una de las cosas, es una de las emociones más complicadas de manejar, la vergüenza. El no sentirte, el no querer que vean ese defecto que tú tienes. Y si en tu casa se encargan de señalártelo a cada rato y recordarte que tú lo tienes, pues entonces estamos en problemas, ¿no? Claro, y ese hueco donde debería de ir la autoestima se empieza a hacer más grande. Exactamente. Y entonces pues es la puerta perfecta para que entre un consumo que aparte va a cumplir una función que va a ser ahora el hacerte sentir diferente o mejor, y que obviamente pues va a ir avanzando hasta que ya es. Sí, que tapa de manera ficticia y momentánea ese hueco. Sí, hace ratito dijiste,
que lo más importante que si tú pudieras, heredarías a tus niñas, y es amor propio, ¿no? En el amor propio justamente está cómo demostrarte el amor, ¿no? Hay muchas, muchas estrategias en donde, por ejemplo, que vete en un espejo y dite cosas bonitas, ¿no? Y así. O lee una frase positiva. Ojalá fuera tan fácil. La verdad Pero es lo que te digo, de adultos, son cosas que son casi imposibles de desarrollar como adultos, pero en la niñez es relativamente fácil. Exactamente, porque lo estás formando. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo más importante es de qué manera puedo hacer que él tenga amor propio, pues demostrándose el amor. ¿Cómo demuestras que amas a un hijo? Cuidándolo, cubriendo sus necesidades, ¿no? O sea, ¿cómo le demuestras, cómo le dices que lo amas sin palabras? Pues teniéndole su comida calientita, que se bañe a tiempo, que se el lave contacto los físico, dientes, que se peine, porque eres tan importante que para mí es de suma importancia que tú estés bien, que te sientas cómodo, que te sientas confortable, que no sé qué, ¿no? O sea, cubro tus necesidades y de esa manera yo te estoy transmitiendo el amor. Y eso incluye dormirte a buena hora, uh-huh, cepillarte ponerte los límites, ponerte límites, no darte un iPad, no permitirte cuando estás llorando no darte el dulce, no darte a lo mejor ahí el apapacho, el preguntarte por qué te sientes así, o sea, cubrir tus necesidades. Eso es autocuidado. Y si tú le transmites eso a él, o sea, que su cuerpo es tan importante porque le está costando trabajo cuidarlo y se lo vas como que diciendo y metiendo. Yo creo que es más adelante sí va a pensar, ¿no? Así de, por ejemplo, ¿no? O sea, ya voy a hacer deporte, pues obviamente no combina con el cigarro, ¿no? Si claro, me voy a levantar a entrenar, pues no puedo estar crudo. Va a haber situaciones que se te salgan de las manos. Ajá, va a haber cosas que tú no vas a poder hacer porque tú no puedes andar atrás de ellas. Claro. Pero si tú le inculcaste así, no con palabras, sino con ejemplo de lo de el amor propio, yo creo que puedes estar tranquilo, porque ellos se van a amar y se van a cubrir esas necesidades y entonces van a decir, a ver, yo no le puedo hacer esto a mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que eso es mucho lo que uno puede ir haciendo. Y yo, por ejemplo, ahora me doy cuenta, ¿no? Ya de adulto. O sea, si yo hubiera sabido esto cuando era, ¿no? O sea, uh-huh, si ya de grande, si yo hubiera sabido que, no sé, tal hábito me iba a traer tal repercusión, no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, ahora, pues, ¿cómo les puedes inculcar a tus hijos el amor propio? Pues hábitos saludables, ¿no? O sea, no tanto lo que yo te diga o lo que la gente piense, no lo que tú haces por ti mismo. Claro, porque hace ratito decías, no podemos seguirlos a todos lados. Y van a estar expuestos al mundo y en el momento en que mis hijas salen por la puerta sé que hay muchas cosas que ya no están en mi control. Ajá. Y por eso insisto tanto en este blindaje, porque ese blindaje se convierte en la barrera que impide que estas cosas malas, que caigan en malas conductas, que los ayude a estar seguros incluso cuando no está mamá y papá. Y cuando esto se hace en los primeros años de vida, como dijimos, se vuelve todo mucho más fácil, porque retomando tu analogía del pastel que es buenísima, ya que sacaste el pastel del horno, ¿cómo corriges lo dulce? ¿Cómo corriges lo esponjoso? ¿Cómo corriges la textura? Ya no puedes. Sí, no, y lo puedes poner bien bonito. O sea, lo puedes poner bien bonito, le puedes poner ahí una cobertura que se vea apetitosa, sí, colores llamativos, una figurita, una vela, no sé. El pastel va a seguir amargo, sí, o va a seguir salado, o va a seguir lo que sea que le hayas puesto. Y entonces, ahí, o sea, es en donde vamos a tener que desarmarlo, ¿no? Y la terminaste a la perfección, porque sí, todo lo que hagamos por fuera puede parecer que el pastel mejoró, pero el pastel sigue siendo el mismo. Exactamente. Y, o sea, digo, está padre la analogía, pero la gran ventaja, la bendición que tenemos es que nosotros no somos pasteles y sí podemos cambiar cosas.
Nuestra niñez va a influir, pero no nos va a determinar. O sea, cuando tú ya tienes un problema, por ejemplo, de adicción, de consumo, cuando ya tienes conflictos y que tuviste una infancia, una vida terrible, eso no quiere decir que ya no hay salida. Puedes reaprender, puedes regresar, puedes deconstruirte para reconstruirte. Y entonces, afortunadamente, no termina ahí. O sea, solamente te tienes que acercar a donde te pueden ayudar, pedir ayuda. Claro. ¿No? Y yo creo que ese es un tema que también podrías poner en lo del blindaje. Enseñarlos a pedir ayuda. Sí. O sea, ese día que te sientas frustrado, que te sientes enojado, que sientas que no hay salida, que ya no hay nada que hacer, que no sé qué, siempre te puedes acercar a mí. Siempre. No va a importar lo que sea que haya pasado, no va a importar lo que hayas hecho. Siempre vas a contar conmigo y yo siempre te voy a ayudar a sentirte mejor, a buscar el camino, a decirte, a guiarte, ¿no? Porque lamentablemente también, y eso también lo veo mucho en consulta, que muchos chicos acaban súper metidos, que ya no, o sea, que los papás se dieron cuenta o que no sé, cuando ya de verdad el niño está súper metido, cuando ya estuvo con sobredosis, a punto de morir, que ya estuvo en el hospital, no sé. Sí, cuando ya era un gran problema. Y a veces yo pregunto, ¿no? O sea, ya llegan con su adolescente y te lo prometo que eso pasa a cada rato. Llegan con su adolescente y me dicen, ya me platican y demás, y yo pregunto, ok, ¿cuánto tiempo tiene consumiendo? No, pues 1 año, 2 años. Y yo, ¿y por qué lo traía hasta ahora? Mi pregunta siempre es, o sea, ¿por qué le empezó? O sea, tiene 2 años consumiendo y ¿por qué le empezó a molestar ayer o antier, no? Y entonces a veces los papás es así como de, no, pues es que yo no me había dado cuenta. Y el niño, y tú, por ejemplo, pero ya me pidió ayuda, ¿no? Y el niño, ¿por qué no le pedías ayuda? Si no, pues es que pensaba que me iba a regañar, que se iba a enojar. Sí. O sea, primero la calle, primero el amigo, primero el vagabundo que me oriente, primero quien sea, pero mi papá que no me vaya a regañar. Sí. Entonces, pues ahí, o sea, la falta de comunicación, ¿no? O sea, el poder pedir ayuda, el poder garantizarles que tú siempre vas a estar, que tú como papá no es que vayas a tolerar, pero que sí siempre vas a aceptar y vas a tratar de hacer lo mejor por ellos. Yo creo que eso es algo que es súper importante que ellos sepan. Claro, y que sepan que vas a tener esta capacidad de priorizar. Ajá. Por supuesto que si hacen una tontería, nos vamos a molestar. Probablemente si haya un regaño después. Una consecuencia. Una consecuencia, o como le llamemos, pero que sepan que lo fundamental como papás va a ser alejarlos del peligro, resolver el problema, ayudarlos y ya después lo que tenga que pasar, pero que sepan que vamos a tener esta capacidad de decir, vamos por orden. ¿Cuál es el principal problema? Ayudar a mi hija, a mi hijo a salir de esta situación. Sí. Ya después las cosas se irán acomodando, pero que ellos tengan esta certeza, porque también el otro extremo creo que podría ser incluso más peligroso. Cuando dicen, mi papá no me va a hacer nada. Ah, sí, claro. No, o sea, hice una tontería y bueno, mi papá no me va a resolver. Me va a resolver, me va a cuestionar. Yo tengo, un caso, no sé si ya vamos a empezar a hablar de casos. Te quiero proponer algo, porque vamos de 10 puntos, yo creo que vamos en el 1, porque ha estado buenísima la plática. Okay. Te quiero proponer esto, vamos a seguirnos con esto. Regresas próximamente. Quiero que seas ya una invitada recurrente. Okay, muchas gracias. Y el siguiente episodio de una vez lo agendamos y platicamos de casos que puedan ayudarle a los papás, a las mamás muchísimo, porque si no, o si tienes 5 horas, lo hacemos de una vez. No. Y ya sobre todo, sí, como dices, ya para tratamientos y demás, ¿no? Sí. Porque la verdad es que sí, ¿no? O sea, a mí me llegan casos que a veces dices, sí, o sea, está cañón, ¿no? Sí, es súper valioso, pero ahorita creo que estamos hablando de algo súper valioso y no me gustaría, interrumpirlo porque va súper bonito, está tomando mucha forma y me haría más sentido que nos volvamos a ver y platiquemos de eso. Perfecto. Este episodio es presentado por Champions Next Gen, un programa de formación profesional para futbolistas nacidos entre 2012 y 2009, enfocado en el alto rendimiento, visorías y partidos contra fuerzas básicas de la Liga MX.
dirigido por el DT Marcos Ayala, exfutbolista profesional y campeón de Fuerzas Básicas Sub-19 en el año 2025 y subcampeón mundial Sub-17 en el año 2019. Si quieres ayudar a tu hijo a abrirse camino en el fútbol profesional y estás en la Ciudad de México, escribe al 56 28 18 09 26 o al correo championsacademymx@gmail.com. Retomando un poquito lo del amor propio y la autoestima, creo que también que los papás seamos conscientes de la importancia, lo dije brevemente, pero el contacto físico, ¿no? Uh-huh. Ese apapacho, ese beso, ese abrazo, que nuestros hijos, creo que es algo muy biológico, esa necesidad de calor, ¿no? Sí, que claro. Tenemos como humanos, uh-huh. Creo que es nuestro mayor instinto, uh-huh. ¿no? Yo veo ahorita a mi hija más chiquita, digo, lo vi en todas, uh-huh. Pero esa necesidad del abrazo, cuando la tienes en el pecho, cómo se regulan, cómo se calman, creo que ahí es donde empezamos a construir la autoestima y el amor propio en los niños. Y también otra parte fundamental es en lo que les decimos. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el cómo les hablamos a nuestros hijos en su infancia uh-huh. se convierte en su voz interior uh-huh. para toda la vida. Uh-huh. Entonces que tengamos mucho cuidado, que seamos muy conscientes de que para nosotros decirles algo puede ser irrelevante, cosa? Porque uh-huh. nosotros ya somos adultos, somos más resilientes, pero a lo mejor para tu hijo no, porque además creo que tú a tu hijo siempre lo ves desde arriba, y no lo digo en el mal sentido, lo digo que pues tú eres el adulto, tú eres el papá, tú uh-huh. estás a su cargo, eres más grande, pero él te ve hacia arriba, tú eres su héroe, tú eres su protector, uh-huh. eres la persona de la que depende. Claro. Y cuando le dices algo que realmente lastima, se les queda, uh-huh. ¿no? Y también creo que los niños se van comprando estas ideas. Cuando uh-huh. constantemente le dices a un niño que es amado, que es un buen niño, que lo quieres, se lo cree. Sí. Esa idea se queda en su cabeza. Claro. Cuando le dices, eres un burro, eres malo en la escuela, eres un mal portado, también se va quedando esa idea en su cabeza. Y sacarlos de ahí es muy difícil. Uh-huh. Y eso no quiere decir que les permitamos portarse mal, ser groseros, ser malos estudiantes. Uh-huh. No. Significa que les hablemos siempre con respeto, con empatía, uh-huh. con tacto. Siempre me gusta decir que si hay algo que corregir en los niños, está uh-huh. perfecto. Hijo, esto que hiciste está mal, esto no se debe hacer, esto no es aceptable en casa. Pero recordarles también las cosas que hacen bien. Claro. Muchas veces me toca ver niños que sacan puro 10. Uh-huh. Y el día que sacan un 6, todo está en el 6. Y se olvidan los papás de todas las veces que sacó 10, que fue un buen estudiante, uh-huh. y cambia el enfoque por completo. Y el niño también lo resiente. Dice, bueno, lo importante no es todas las veces que lo hice bien, sino esa única vez que lo hice mal. Claro. Y se quedan con esa idea. Y a mí me encanta decirles, o sea, en mi casa somos mucho de te amo. Todo el tiempo nos estamos diciendo te amo. Tanto yo con mi esposa a mí, a las niñas. Y he visto hasta cuando viene gente que de repente se sorprenden porque llega una de mis hijas de la nada, nos interrumpe como te platicaba hace ratito, papá te amo, y se va. Okay. Y entonces creo que para un niño es muy confortante, les da mucha seguridad el estar escuchando constantemente que los queremos, que los amamos, que los cuidamos. Y creo que es algo que en especial le cuesta mucho a los papás, a los hombres en específico. No sé si a mi generación todavía, pero a los que están unas generaciones arriba, les costaba mucho este abrazo, esta felicitación, decirle a la niña, al niño, bien hecho. Eran como que más esta visión de autoridad dura y pura, en donde solamente era corregir, pero no alentar, no felicitar, no guiar. Creo que eso es fundamental. También siempre digo, hay palabras mágicas. Yo le enseño a mis hijas, siempre hay que pedir las cosas por favor. Hay que dar las gracias, hay que saber pedir perdón. Pero se nos olvida a veces como papás que nosotros también tenemos que hacerlo y que nuestros hijos también merecen que les pidamos las cosas por favor, que les demos las gracias, que les pidamos perdón cuando nos equivocamos. Y creo que cuando alguien hace todo esto que hemos mencionado, puede tener la certeza de que sus hijos van a estar bien en cualquier etapa de la vida, ante cualquier circunstancia. Por supuesto que también se van a equivocar, ¿no? O sea, este blindaje que estamos armando no garantiza que no vayan a probar el alcohol, no garantiza que no vayan a hacer tonterías, pero sí les va a poner una brújula moral y les va a poner un panorama
muy claro de a todo lo que están renunciando y a quién están defraudando cuando toman malas decisiones. Claro. Mira, tú dijiste algo muy importante, que nosotros vemos a nuestros hijos siempre pues, desde la autoridad y ellos a nosotros igual. ¿Qué pasa con la autoridad? Pues tú crees que dice la verdad, ¿no? O sea, hablando de la autoridad. No la cuestionas. La autoridad. Tú no cuestionas. Si tu papá te dice es blanco, pues tu papá dice la verdad, tu papá sabe. O sea, tu papá es la ley, ¿no? Entonces, si tú le dices que es tonto, no lo va a cuestionar. O sea, él no va a decir, mi papá está frustrado, mi papá está enojado, mi papá me dijo, mi papá estaba cansado. No lo dice en serio. Él va a decir, mi papá sabe. O sea, mi papá sabe de lo que habla. Y si él dice que soy tonto, pues por supuesto que soy tonto, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿no? Que tengamos en cuenta que lo que nosotros les digamos para ellos va a ser una ley futura. Entonces, no sé si has visto la película de Intensamente 2. No. Ok. Intensamente 2 es una obra de arte. En un aspecto, bueno, en muchos aspectos es muy buena película, pero hay un aspecto que es que de verdad a mí me sorprendió cómo refleja justo cómo se va formando, cómo se van formando las creencias de la protagonista, que no me acuerdo ahorita cómo se llama la niña. Pero haz de cuenta que pasan, según esto en la película, pasan su interior, ¿no? Y cómo se van formando, construyendo las ideas. Okay. Entonces, haz de cuenta que pasan como si fueran pelotitas y cómo le dan una idea, por ejemplo, eres muy buena en lo que haces, no sé, ¿no? Que alguien le dice, eres muy buena en lo que haces. Entonces, como ella lo escucha según y su cerebro hace como una burbuja. ¿Sí viste la 1 o tampoco? No, tampoco, pero ya me las llevo de tarea. Ok. Maratón de Haz de cuenta, Intensamente. esas, como una caniquita o algo así, que entonces adentro de su cerebro rueda y llega hasta un río. Y en el río, como que empieza a crecer una raíz de esa semilla, de esa creencia de lo hiciste muy bien, nace una planta, un tallito. Y cada que alguien le dice, lo hiciste muy bien, se ilumina. Y del mismo modo, cada que alguien le dice, lo hiciste mal, eres tonta, tú no puedes, igual hay semillitas. Okay. Entonces, cada que tiene un reto, esa plantita se ilumina, digamos, eso que tiene ahí adentro se ilumina. ¿Qué pasa si tienes más cosas negativas? Se va a iluminar y el reto va a parecer algo que tal vez ni siquiera puedes hacer. Y tú mismo te vas a convencer y vas a decir, ¿no? ¿Y cuántas veces hacemos cosas o dejamos de hacer cosas porque creemos que no va a funcionar, que no va a salir bien? Entonces, o sea, también hasta dónde vas a limitarlo con tus comentarios, ¿no? Entonces, claro, es súper importante que tú midas tus palabras. Obviamente va a haber cosas que les vas a tener que decir, o sea, cuando los límites, cuando todo eso, pero no es lo mismo evaluar o calificar la situación, la circunstancia, ¿no? Que calificarlo a él, que etiquetarlo a él. Esta situación es difícil, pero no es lo mismo y por eso no salió como tú esperabas, ¿no? Es una situación que requiere este conocimiento, que requiere no sé qué, y entonces, pues por eso no salió así. Eres un tonto, por eso no pudiste. Sí. Ayer que platicábamos, dijiste un término que me parece súper interesante. A ver si puedes abordarlo un poquito con este enfoque, que es el de la profecía autocumplida. Lo que pasa es que en adicciones utilizamos mucho ese término de la profecía autocumplida. Eso tiene mucho que ver con los niños que crecen en entornos de violencia, en entornos en donde los papás o familiares o personas que tienen autoridad en esa casa consumen sustancias. Entonces, por ejemplo, pues pasa mucho con el hijo del papá alcohólico, ¿no? O sea, lamentablemente cuando hay un consumidor en casa, pues el entorno es sumamente inestable.
Entonces, el niño obviamente va teniendo un montón de carencias, ¿no? Tanto emocionales, a veces económicas, a veces violencia, a veces golpes, a veces insultos, maltratos, no sé, por el alcohol o por la sustancia, ¿no? A la que estén expuestos de manera indirecta, ¿no? Por el papá, por la mamá consumidora. Entonces, el niño empieza a crecer escuchando a lo mejor comentarios de ¿qué va a ser de los niños, no? Ay, ¿y qué va a ser de no van a poder salir adelante, ¿no? Y entonces el niño va entendiendo que su futuro está limitado, así como de, no, pues es que como mi papá era alcohólico, pues sí, entonces, o dicen, va a seguir sus pasos, sí, y el niño escucha. O yo ya no tengo nada que hacer, ya no tengo por qué vivir, ya no, ¿no? O, exacto, o sea, tus hijos también van a ser alcohólicos y entonces el niño, ay, pues entonces es lo que me corresponde, ¿no? Y lo están pensando a veces ya de manera inconsciente, pero es tanto que se les queda, que empiezan a hacer la creencia, ¿no? Y en su sistema de creencias se va fortaleciendo y entonces sus propias conductas los van llevando por el camino hasta que parece que ya no hay nada que hacer y pues es que era mi destino. Uf, qué era fuerte. mi destino. Y a veces no nada más tiene que ver con lo que ven, con el ejemplo, sino también a veces cuando los mismos papás les transmiten su creencia, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decíamos hace rato de que, por ejemplo, ¿no? Tan sencillo como que el alcohol alivia las penas del corazón. Entonces, si mi papá lo decía, es una ley. Cada que yo esté enfermo del corazón o que me haya dejado mi novia o mi novio, pues entonces con eso me voy a curar. Y entonces empiezan a generar esas conductas porque me lo dijo. Y ahí pues tiene mucho que ver como también con el sentido de pertenencia, ¿no? Lo que te decía justo, mi familia es de alcohólicos. Si yo no soy alcohólico, entonces, ¿qué soy? O sea, ese sentido de pertenencia. Yo necesito pertenecer y eso es súper importante. ¿Y por qué es súper importante la pertenencia? Porque esencialmente somos mamíferos. ¿Cuál es la primer característica o la más importante de los mamíferos? Que andan en manada. Claro. Tú no puedes estar solo. Necesitas de una sociedad, necesitas de un grupo, de un conjunto para sobrevivir. Entonces, el sentido de pertenencia es súper importante. Obviamente, lo ideal es pertenecer a un lugar adecuado, una familia saludable y demás, pero cuando no. Entonces, ahí juega mucho esto, ¿no? O sea, la profecía autocumplida, como yo no puedo cortar con ese mi destino. Y a veces ya es de manera inconsciente. Sí, porque el entorno, híjole, me lleva hacia allá. Creo que el entorno condiciona a los niños. Ajá. En todos los sentidos. Influye, pero no determina. Acuérdate que correcto. Siempre hay una solución. Sí, hacia allá iba, pero creo que la gente que logra sanar y darle la vuelta es poca. O sea, eso es lo más triste, que si bien creo que todos llevamos en nuestro interior la fuerza para sanar, tiene que despertarse con ese coraje, con esa autoestima, con ese amor propio, pero todos llevamos esa fuerza. Sin embargo, son muy pocos los que alcanzan a tomarla y las estadísticas no mienten, ¿no? Muchos de estos niños que crecen en entornos violentos terminan creando ellos otro entorno violento para sus hijos, eventualmente. Ajá, y bueno, sí, por eso es que es tan importante, o sea, dar información, ¿no? O sea, dar información para que la gente tenga a la mano el tratamiento, tenga a la mano a dónde acudir, qué puedo hacer para que esto sea diferente. Obviamente llevar a los niños a terapia, atenderlos. Pues también el gobierno obviamente hace su parte, ¿no? Claro. Cuando pues se enfoca en los niños vulnerables, que los ayuda, que a veces pues los sustrae de sus hogares para poder darles cuando es un necesario. Entorno más adecuado para que crezcan y demás, ¿no? Porque esto es tarea de todos. O sea, es tarea de todos el intentar darles un lugar seguro para vivir, ¿no? Claro. Y obviamente pues es un trabajo tremendo, pero por eso es que como papás pues tenemos que empezar nosotros, ¿no? Por tratarnos,
por hacer algo para hacer mejor nuestro ejercicio, tanto como papás como pues en general, ¿no? Como sociedad, o sea, el poder hacer, aportar algo, nuestro granito de arena, en una problemática que a veces la gente piensa, ay, este tema que sí a mí, pues yo afortunadamente ni tengo contacto, ni conozco a nadie, ni así de que tenga que ver con adicciones. Pero todo eso también a nosotros, o sea, como sociedad, al final que el índice de adicciones aumente, nos afectan, porque pues al final es la salud pública, ¿no? Sí. Está el presupuesto de la salud pública. Y por eso es que también hay tantas estrategias de reducción de riesgos y daños, ¿no? Lo que te decía hace ratito. Porque al final a todos, o sea, a todos nos perjudica y todos tenemos que aportar algo para disminuir. Sí, y retomando el tema de las profecías autocumplidas, hay otra que es muy, que lo hacemos con nosotros mismos. Digo, no estoy hablando de mí, sino que las personas lo hacen sobre sí mismas, que dicen, tengo una personalidad adictiva. Sí. No sé qué tan cierto sea eso, quiero dejarlo para el siguiente episodio, pero creo que también las palabras tienen poder, pueden ser nuestra libertad o nuestra condena, y cuando alguien cae en este autosabotaje de adelantar y decir, no, es que yo tengo una personalidad adictiva, claro que se vuelve también una profecía autocumplida, y en cambio cuando tienes esta confianza en ti mismo, o sea, creo que cuando sí tienes ese amor propio, esa autoestima en el lugar correcto, evitas ese tipo de programaciones negativas, ese autosabotaje, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también tiene que ver con la cultura, ¿no? O sea, justamente hace ratito que decías esto, o sea, tiene 10 años que la gente empieza a enaltecer, ¿no? A aceptar, a darles como otra tilde, ¿no? También a las adicciones, al consumo de sustancias, que todo es más aceptable, ¿no? O sea, esta era, ¿no? La modernidad y el querer ser moderno y todo eso. Y sabes que también la victimización. Por ejemplo, yo veo muchos jóvenes con vapeadores y siempre escucho lo mismo. No, es que estoy súper estresado. No, es que si no, no puedo. No, es que no sabes la ansiedad. Y es lo mismo. Son estas profecías autocumplidas que parten de la falta de amor propio convertida en victimismo, en el que no, es que yo estoy tan mal que necesito. Soy tan pobrecito. Que necesito esta sustancia. Entonces, híjole, cuando yo veo a estos jóvenes, me parte el corazón porque digo, si supieras en realidad lo fuerte que eres, si supieras en realidad que la ansiedad podría no hacerte nada, si supieras que tienes dentro de ti esa fuerza para sanar, claro. Pero no lo ven porque creo que el mensaje más importante de este episodio es que no hay mejor tratamiento contra las adicciones que la prevención. Y la prevención empieza en los primeros años de vida en casa. No empieza en la adolescencia, no empieza en la pubertad, empieza en los primeros años de vida, y ahí es cuando los papás tenemos que tener un enfoque especial en construir estos componentes tan importantes que, recapitulando un poquito, son los límites, son los valores. ¿Qué otra cosa dijimos? La regulación emocional. Exacto, la regulación emocional. El evitar la gratificación inmediata. Sí, sino que lo vuelvan a ver desde el principio y vayan apuntando. Sí, pero pues sí, obviamente, pues sí, ¿no? El retomar el amor propio, los hábitos saludables. Eso, justo. ¿Qué más le meteríamos a este blindaje para decir, bueno, subimos todavía más el porcentaje de éxito? Ya dijiste hábitos. Hábitos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el dormir a las horas que se debe de dormir, ¿no? O sea, cada edad requiere su tiempo, ¿no? Los niños más, los adultos menos. Pero todos necesitamos horas de sueño y, por ejemplo, un hábito muy importante sería jamás, ni tú como adulto y pues muchísimo menos el niño, permitirle una pantalla para que se duerma, ¿no? Porque sí. Vamos a contarle el cuento con el iPad, ¿no? Porque es más fácil que el iPad esté que yo. No había escuchado ese uso de pantallas y digo, wow, ¿no? O sea, lo que hacemos los papás no puede ser. ¿Y qué pasa? Pues que la luz azul obviamente no permite que la melatonina se empiece a segregar. Entonces, la melatonina es la que permite que nuestro descanso sea, más bien que nuestro sueño sea que descanses, que no solamente sea me dormí, sino que sea un descanso, ¿no?
que sea reparador, regenerador. Entonces, con la luz azul de la pantalla, el cerebro cree que es de día, entonces no genera melatonina. Entonces tú te puedes dormir, pero no regeneras, no reparas, no descansas. Entonces, ese tipo de hábitos, ¿no? O sea, una estructura, una higiene del sueño adecuada. Me duermo y me despierto a la misma hora. Alimentos a la misma hora, desayuno, comida y cena. Oye, quiero retomar el del sueño, porque qué importante es. La gente no dimensiona lo importante que es el sueño, cómo te afecta en todos los sentidos, en la salud, en las emociones. Sí. Yo fui una persona que batalló gran parte de mi vida con el dormir, porque no tuve esta estructura de niño. Y híjole, de verdad, cómo te mueve todo a nivel emocional, a nivel mental. Es muy difícil vivir bien cuando no duermes bien. Cuando no y estás para un niño, imagínate. Y sobre todo que hay una poda neuronal en la noche que solamente se da en la fase de sueño profundo. Y en ocasiones no llegas al sueño profundo porque justamente no hay melatonina, porque no están las condiciones adecuadas o porque te estás despertando, ¿no? O porque cualquier ruidito y entonces para llegar al sueño profundo pues también tú tienes que preparar tu cuerpo para el descanso y con un hábito, o sea, con una estructura, con una higiene del sueño saludable, pues entonces lo puedes lograr. ¿Qué pasa cuando se repara, cuando hay la poda neuronal? Pues entonces todo se va regenerando, ¿no? Y entonces la memoria, el proceso de aprendizaje, la retención, las emociones, el humor, todo eso pues va fluyendo, ¿no? De manera adecuada. Cuando no duermes, pues para empezar estás irritable. Sí. Y se limita muchísimo el aprendizaje, o sea, te sientes como que estás fuera de lugar, como que no. Y entonces, por ejemplo, nosotros en el centro de rehabilitación, lo primero que hacemos con los chicos y las chicas es estructurar el sueño. O sea, lo primero. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que la abstinencia sea muchísimo más llevadera. Entonces, nosotros, pues si no estamos en un proceso de rehabilitación, tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a que se regenere, sobre todo a nuestro cerebro. Entonces, sí es súper importante dormir. Inculcarles a tus hijos un hábito de sueño básico. Ok, yo quiero agregar otro, que es el deporte. Ah, sí, claro. Creo que el deporte es un gran compañero de vida. Vemos los índices que los niños que hacen deporte tienden a alejarse de los vicios, de los malos hábitos. Entonces creo que crear una cultura deportiva en casa también es súper importante, que los niños vean a papá y a mamá hacer ejercicio, que nos cuidamos y que hacemos deporte en serio, no nada más una cascarita y una vez al año con los amigos, sino que vean a los niños en papá y mamá personas deportistas para que ellos copien ese ejemplo y se conviertan a su vez en personas deportistas que se alejen de los malos hábitos. Claro. También yo lo he visto con mis hijas, es increíble, pero nos ponemos a hacer mi esposa y yo ejercicio y ellas también, y sin que les digamos nada. El otro día subí una foto de Isabel. Isabel tenía yo creo que 1 año y medio, 2 años de edad. Y yo estaba en la sala haciendo lagartijas y de la nada se pone a hacer lagartijas. O sea, ella creía que estaba haciendo lagartijas, nada más estaba como que así. Sí. Pero solitos, con el ejemplo. Eso es fundamental, ¿no? Si tuviera que llevar este blindaje un moño, sería el ejemplo. No, más bien un instructivo. Sería solo una instrucción. El ejemplo del ejemplo. Sí, claro. También, ¿sabes qué? Creo que es súper importante la disciplina. Sí. O sea, ser disciplinado. El generar disciplina en tus hijos, o sea, en pequeñas cositas como cada que te levantes de la mesa vas a llevar tus trastes a donde se lavan, por ejemplo. Todos los días que te levantes vas a tender tu cama. Terminando de jugar vas a poner tus juguetes. O sea, la disciplina, llevarla a algo que es parte de ti, algo que es parte de tu vida, porque eso te va a garantizar logro de un montón de objetivos, para empezar, pero también que te alejes de cosas que no tienen que ver con eso, que no te va a permitir, ¿no?, desarrollar tu disciplina. Sí. Yo en ese punto también me enfoco muchísimo. Sí. El tener capacidad de seguir instrucciones es la disciplina. Sí, ¿no? Sí. Y la disciplina es ese puente entre lo que quiero ser y lo que soy. Claro,
Totalmente. Entonces, cuando tú entrenas la disciplina, no como un castigo, sino como un estilo de vida. Como un valor, ¿no? Vas a poder lograr y vas a poder darles justo eso. Pero a veces uno mismo, ¿no? Es el que falta. Exactamente, pero, o sea, si tú ya estás en este camino, ¿no? Ya estás en este camino de objetivizar tu paternidad y de dar lo mejor por tus hijos, pues entonces empiezas a disciplinarte y empiezas a disciplinarlos, pero también tu enfoque tiene que ser diferente, ¿no? Porque mucha gente piensa que la disciplina es hablarles feo y darles un pellizco si necesitan. No, la disciplina es formar esos hábitos que te van a acompañar, ¿no? Sí, no estás hablando de algo correctivo, estás hablando de un valor que significa hacer lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas, aunque no quieras. Justo. Sí, ¿no? O sea, no tengo ganas de hacer ejercicio, pero tengo que. Porque es un compromiso contigo mismo. Exacto. Yo siempre digo que la disciplina es, o sea, el éxito se paga por adelantado y la disciplina es su moneda de cambio. Y de verdad creo que no hay nada que no podamos lograr en esta vida a través de la disciplina. O sea, cualquier sueño, por más lejano que parezca, por más loco que parezca, creo que la disciplina te puede dar todo en esta vida. Sí. O sea, puedes no ser el más inteligente, puedes no ser el más talentoso, puedes no ser lo que tú quieras, no el más guapo, el más alto. No pasa nada. Sí. Si eres el más disciplinado, vas a estar en el top 1 en lo que quieras. Exacto. Entonces, el fomentar la disciplina en los pequeños y que la vean justo así, no como un castigo, sino como un estilo de vida, yo creo que eso ya es pues un elemento que... Y que como tú dices, o sea, no hay situación en la que no se ocupe, ¿no? Sí. Porque tanto en prevención como en un tratamiento de rehabilitación, por ejemplo, la disciplina, o ya en un tratamiento cuando ya pasó la rehabilitación, que ya estamos para evitar recaídas y demás, o sea, la disciplina, el tener pasos a seguir y seguirlos. Yo creo que eso es súper importante. Sí. ¿Sabías que hay un famoso experimento que predijo con precisión qué niños se convertirían en adultos exitosos? ¿O qué decían grandes pensadores como Confucio, Marco Aurelio y Einstein sobre la crianza? ¿Y cuál es la actividad extracurricular que más desarrolla la inteligencia en los niños? Descubre esto y mucho más en mi nueva comunidad en School, el diario de los superpapás. Un espacio en donde encontrarás cada día una gran lección de crianza, mis talleres, club de lectura y mucho más. Suscríbete en school.com/superpapás. Oye, pues qué gran plática tuvimos. Creo que es momento de ir cerrando para dejar todo lo demás pendiente. Okay. Estos episodios son muy buenos cuando tenías que hablar de 1000 cosas, pero un tema está tan nutrido, se desarrolla tan bien que al final no puedes salir de ahí. Pero creo que fue algo muy bueno porque los superpapás nos llevamos unas grandes lecciones. Esta importancia desde los primeros años de vida, yo siempre insisto, los primeros años de vida es donde está lo importante. Y creo que nos llevamos todos grandes herramientas. Me gustaría pedirte que nos dejes una tarea. Yo les traje unos libros que quiero recomendarles. Este se llama, no sé si lo has leído, Unhooked, que es de un psicólogo de adicciones. Y la premisa del libro es cómo dejar cualquier adicción. Está muy bueno, se los recomiendo a todos porque lo narra un psicólogo que es como que muy antisistema, que le gusta hacer las cosas un poquito diferente y que tuvo un gran índice de pacientes que puede ayudar. Este otro que se llama Luchando por la Vida es una historia conmovedora de un joven que luchó durante mucho tiempo contra las adicciones. Y creo que quien pueda leerlo le va a dejar, le va a permitir ver tanto desde el lado del paciente como desde el doctor, con diferente enfoque, esta cruda realidad de las adicciones y sin tener que vivirlo en carne propia, pero que vean, que sientan un poquito de ese mundo y que entiendan por qué es tan importante y por qué a mí me gusta tanto hablar de esto. Bueno, no es que me guste, porque creo que es tan necesario hablar de las adicciones. Claro. ¿No? ¿Tú qué nos dejas de tarea? Pues mira, yo te puedo recomendar el libro, se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida, que es de esta Marian Rojas Estapé, es una psiquiatra. ¿Ese es nuevo?
Porque de ella ya leí Encuentra tu persona vitamina, cómo hacer que te pasen cosas buenas, y este creo que ni lo había oído. Ok, bueno, pues este libro analiza mucho la cultura de la inmediatez y la gratificación instantánea, ¿no? Entonces, está perfecto para poder comprender cómo funciona el cerebro y cómo es que se va instaurando tal cual la adicción. Porque el proceso de adicción pues, tiene que ver con la dopamina, tiene que ver con la tolerancia, con cómo se va aumentando y demás, y que por eso se puede desarrollar en conductas, o sea, no nada más en químicos, no nada más en sustancias, sino también en conductas, ¿no? Como lo que decías hace rato, pues el juego, la conducta sexual, o sea, cosas que pues tú quieres ir haciendo y ir aumentando, ¿no? Porque te generan dopamina. Entonces, ese libro es muy bueno para poder entenderlo desde el punto de vista cerebral. Okay. Para los papás hay un libro que también podría ayudar mucho, que es Sanando las heridas de la infancia. Okay. Que ese libro pues te puede ayudar a ver qué cosas a lo mejor pues no estás haciendo como deberías, y que trabajarlas pues te va a ayudar a hacer un ejercicio mejor, ¿no? A ejercer de mejor manera tu paternidad. Y pues también las pelis, ¿no? O sea, que nunca falta. Hay una película muy buena que se llama Boy, que en inglés es Boy, pero en español el título es Siempre serás mi hijo, que habla de adicción y familia y de a veces codependencia, que también es un tema que... ¿Es la de My Beautiful Boy? Que sale Steve Carell. Sí, creo que sí. Me ganaste, yo iba a recomendar esa. Muy bonita película. Ajá, sí. Muy fuerte, sí, muy fuerte, pero a la vez te da esta parte emocional. Pues es que justamente que también, o sea, digo, en adicciones, la codependencia, pues eso es otra cosa, ¿no? Sí. O sea, en donde tengo que aprender yo, pues a separarme porque se está llevando mi vida, ¿no? Sí. Y Ben is Back, que es Regresa a mí, con Julia Roberts, que también, bueno, ella es ahí la mamá de un hijo adolescente consumidor. Entonces... ¿Esa cuánto? ¿Es viejita? ¿Es nueva? No, pues... ¿Es reciente? Sí, es reciente. No sé exactamente qué año, pero va a tener, no sé, a lo mejor 2, 3 años. Perfecto. Pues esa ya está para este fin, no la he visto. Ajá. Está buenísima. Sí, te llevas muchas películas de tarea. Sí, yo quiero recomendar una. Me ganaste la que iba a recomendar, pero voy a darles otra que se llama Gone Baby Gone. En español se llama Desapareció una noche. Es de Ben Affleck. Y habla de... Bueno, creo que más bien Ben Affleck es el director y su hermano es el protagonista. Y habla de lo que pasa cuando los niños se desarrollan en estos entornos de violencia, de drogas, de prostitución. Y de verdad te deja helado. Yo cuando la vi... De hecho, hay un episodio del podcast sobre esa película porque me marcó profundamente. Entonces creo que amarra muy bien con todo lo que platicamos hoy. Y pues bueno, te agradezco muchísimo. Nos vemos próximamente. Casi no me despido porque ya está el compromiso de que regreses. Claro que sí, con a mucho platicarnos gusto. Algunos casos que nos pueden servir mucho. No, pues yo encantada de la vida y también muy agradecida por tener esta oportunidad, como siempre digo. O sea, lo importante es poder dar información que pueda ayudar a las personas a pues a colaborar con un mundo mejor, ¿no? O sea, desde la paternidad, desde la educación, desde tu propia, lo que sea que hagas, ¿no? O sea, el siempre poder aportar, pues es lo importante. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Te gustaría dejar, no sé si tengas redes sociales, algún correo de contacto, si alguien quisiera ponerse en contacto, pedirte algún consejo? Pues mis redes sociales casi en todo es psicóloga Mara Alcántara. Perfecto. Así me pueden encontrar en Insta y en correo. Y pues Mara Alcántara en Facebook. Perfecto, mil gracias. Gracias por este ratito que pasamos juntos y por compartir nuestros valores. Si este episodio conectó contigo, déjanos un comentario bonito, un like, suscríbete o compártelo. Eso nos ayuda a llegar a más superpapás. Y antes de irnos, recuerda, un mundo mejor empieza en casa.